Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión correspondiente la sesión número 8, correspondiente al curso de elaboración y presentación de tesis. Hoy estaremos abordando propiamente lo que sería el cuarto apartado dentro del anteproyecto, protocolo o diseño de tesis, propiamente. Lo que se conoce como el marco administrativo. Eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy. Este marco administrativo del que vamos a platicar en las próximas 2 horas propiamente, no tiene realmente el más interesado en que este marco se pueda realizar bien es el propio estudiante, o en este caso el propio tesista. En este marco no hay participación ni del asesor ni del encargado de metodología. Habrá participación en el sentido de que lo van a leer, pero no le podrán decir si está bien o está mal, porque propiamente aquí son caracteres ya muy individuales, propiamente del investigador o en este caso del tesista. Ahí vamos a ver los elementos que se llevan. Más que, repito, el más interesado en que este marco se pueda llevar muy bien es el mismo estudiante o el tesista, en un sentido. Este marco administrativo, pongan la atención, solo aparece en el anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, solo ahí aparece. El marco administrativo no va a aparecer en el informe final, porque el marco administrativo propiamente es donde usted va a hacer una ordenación sistemática, donde usted va a poder de alguna forma poder establecer todas sus tareas y poder vincular esas tareas que usted va a realizar propiamente en base al objetivo o en base a sus objetivos o en base a la meta o a su misión o visión que usted tenga encaminada propiamente. En el marco administrativo, propiamente, lo que se trata es de que usted ponga propiamente de lo que se necesita hacer y qué es lo que usted va a llevar a cabo. Pero hay una palabra muy importante en este sentido. Bueno, 2 palabras son las importantes en este marco. Organización y detalle. Son las 2 palabras importantes. Este marco administrativo le va a servir propiamente a usted para poder tener un orden de cómo va a hacer la tesis. Recuérdense, les repito la fórmula que se aplica para el anteproyecto. Todo lo que ustedes vayan a redactar en el anteproyecto lo tienen que hacer a tiempo futuro, propiamente. En este caso, ustedes van a planificar, van a prever propiamente y van a detallar todas las actividades que ustedes necesitan propiamente para poder hacer o para poder ejecutar propiamente su tesis. El marco administrativo, repito, no aparece en el informe final propiamente. Ese marco administrativo va a ir incrustado dentro de uno de los anexos del informe, pero eso lo vamos a ver allá en la última clase. Y de todos modos, más adelante les voy a explicar ese apartado, por qué el marco administrativo no va en el informe final. Sobre esa base y sobre ese entendido propiamente, aquí donde va a venir, ojo en este sentido, el éxito o el fracaso de su proyecto. Porque el marco administrativo lo que va a evitar es que usted caiga en la improvisación. Bueno, dependiendo cómo usted quiera ver, como lo hemos venido manejando a lo largo de este curso, o cómo usted quiera ver, o cómo usted ve la tesis propiamente. Si solo la ve como un requisito, como un formalismo, pues este marco administrativo usted lo va a hacer solo por salir del paso. Pero si usted ve la tesis como un formalismo, o ve usted la tesis como una inversión a mediano o a largo plazo, propiamente, el marco administrativo le va a servir propiamente para poder, de alguna forma, hacer ese trabajo exitoso que usted está buscando. Aquí hay personas que son del área de psicología y hay algunas personas que trabajan en recursos humanos. Este marco administrativo, cuando ustedes van a pedir trabajo ya como profesional, como ese futuro profesional, abogado, médico, doctor, psicólogo, el grado académico que ustedes están aspirando a obtener propiamente, en las empresas, tanto privadas como públicas, en el Departamento de Recursos Humanos, les van a pedir su tesis. No para evaluar la tesis, no es eso. Van a ver, más que todo, van a revisar el marco metodológico del que hablamos la semana pasada, cómo usted organizó su trabajo de campo y más que todo este marco administrativo.
cómo usted organizó y planificó propiamente su tesis. Y aquí volvemos a lo que hemos hablado la semana pasada en las etapas del proceso administrativo. La semana pasada usted planificó y previó. Aquí usted va a tener que llevar un control, va a tener que llevar una retroalimentación y va a tener que llevar un cronograma. Aquí sí hablamos ya de cronograma, en este sentido, para ver cuánto tiempo usted va a invertir o le va a llevar propiamente el desarrollo, en este caso, de su tesis, en este sentido. Partiendo de esa base propiamente del marco administrativo, el día de hoy yo les voy a mencionar o le voy a dar algunos tips que le va a servir a usted para que este marco administrativo lo pueda hacer de una mejor manera, para que usted propiamente pueda hacer ese marco como es debido, pues en estilo, haciéndolo con todos los pasos y haciéndolo como corresponde en ese apartado. Pero en este caso, antes de iniciar propiamente con la descripción de cómo se elabora el marco administrativo, necesito darles algunos tips previos antes de lo que es la graduación, previo antes del examen público propiamente. Yo no estoy diciendo que vamos a terminar el curso, no. Sencillamente esto le va a servir para que usted vaya previniendo y se va a dar cuenta que a veces usted ha cometido algunos errores, a veces errores involuntarios propiamente. Entonces yo le voy a dar ciertos tips para que usted vaya planificando todo el proceso de preparación, en este caso, previo a ese examen público. Y esto va dentro del marco administrativo propiamente. Bueno, vamos a iniciar entonces con los siguientes consejos que se les puede dar a ustedes para que su proceso de la tesis sea lo mejor posible. Vamos a empezar con las personas. Dice bien, yo sé que aquí hay personas que están en el séptimo o están en el quinto semestre o están en el noveno semestre, no importa, pues. Que todavía no han cerrado pensum. Voy a empezar primero con ellos para darle algunos tips propiamente. Y eso se aplica también para los que ya cerraron, pues, pero voy a empezar primero con los que no han cerrado. Bueno, un consejo que se le puede dar, en este caso a los estudiantes que no han cerrado, es lo siguiente. Vamos a suponer que usted lleva en su carrera, son 10 semestres. Voy a ponerlo así por semestre. Después en otros se manejan ciclos o se maneja anual, pero vamos a manejar en semestres. Y que cada semestre usted lleva 5 cursos. Como digo, puede ser más, puede ser menos. Entonces, estamos hablando de una cantidad de 50 cursos para que usted pueda, desde que usted ingresó por primera vez a la universidad, para cerrar pensum, pues tiene que ganar 50 cursos. Repito, en unas carreras es más, en otras es menos, pero vamos a dejarlo en 50. Bueno, lo primero que usted tiene que hacer, y eso creo que la mayoría lo entienden, pero hay algunas personas que todavía no lo conocen, es lo siguiente. Cada vez que usted culmine un semestre, abóquese a control académico. Eso se aplica también para las privadas. Ojo, esto va para estudiantes de la Universidad San Carlos como de las privadas. Cada vez que usted termine un semestre, abóquese a su control académico y solicite lo que es la certificación de cursos para ver cómo va. Es que a veces uno se confía y uno dice, yo llevo tal cantidad de cursos ganados. Eso es lo que uno cree que lleva ganados. Pero hay que tener en este caso el documento oficial que no lo emite control académico de nuestra unidad académica. Entonces venimos y nos acercamos. Pongamos que estamos en el séptimo semestre. Voy a poner una así. Supuestamente nosotros creemos que si estamos en el séptimo, pues llevamos aprobados 30 cursos propiamente, haciendo la suma de los 6 semestres anteriores por 5, 30. O si estamos en el noveno semestre, pues llevamos 40 cursos propiamente. Eso es lo que usted cree. Revise, pida la certificación general de cursos para evitarse sorpresas, porque usted se puede confiar y resulta que tal vez tiene un curso por ahí no aprobado. Y recuérdense que en los pensum cerrados, perder un curso equivale a perder un año propiamente. Digamos que usted ya está llevando derecho 4, por decirlo de una manera, y cree que ganó derecho 3, ganó derecho 2 y ganó derecho 1, por decirlo de una manera. Entonces, cuando usted pide la certificación de cursos, resulta que no tiene aprobado derecho 1. La perdió por X o Y razón, no vamos a discutir eso. Pero usted estaba confiado.
Entonces, cuando va a pedir esa certificación de cursos, no le aparece derecho 1. Entonces, por lógica, le va a votar derecho 2, derecho 3, derecho 4, de decir una manera. Entonces, consejo, pidan siempre cada semestre la certificación de cuántos cursos llevan y guárdenlo, porque con eso ustedes están evitando cualquier tipo de inconveniente a posteriori. Pero muchas personas se les olvida en un sentido. Eso de alguna forma va a llevar a ustedes ese mejor control, les va a servir propiamente. Bueno, ahora, ese es el primer consejo. Para los que no han cerrado Pensum, pues en el sentido. Recuerden que ahí son estudiantes regulares, así es el nombre en todas las universidades, cuando uno está estudiando y no ha cerrado Pensum. Se le llama estudiante regular. Bueno, ahora vamos con los que ya cerraron Pensum propiamente. También para ellos dan algunos consejos. Esto les va a servir propiamente. Bueno, pongamos que usted cerró el año pasado, en noviembre del 2022. Muy bien, felicitaciones. Entonces usted ya pidió su certificación y ahí le sale la cantidad de cursos para el cierre de Pensum. Digamos, vamos a la cantidad de 50. Ahí le aparecen los 50 cursos propiamente. Entonces usted dice, sí, cerré Pensum. Pues, entonces ahí lo que tiene que hacer usted, esto vuelvo a repetir, se aplica tanto a las privadas como a las San Carlos. Bueno, entonces ahí en control académico le van a dar el famoso, o le van a dar un documento que se llama cierre de Pensum, propiamente. Y nos hace constar de que usted ya aprobó la totalidad de los cursos propiamente y que ya no tiene nada de, académicamente que le haga falta. Aquí incluyo, por favor, laboratorios, incluyo lo que son los aspectos de, por ejemplo, en el área de derecho, las clínicas, o en el área de psicología, o en unas carreras que les ponen algunas actividades dentro propiamente de la carrera. Pues, o sea, ustedes académicamente, pues también. Entonces les dieron el cierre de Pensum. Entonces, con este cierre de Pensum, pues usted viene y se aboca a lo que se llama, en el caso de la San Carlos, registro y estadística. O en las universidades privadas, pues tienen que acercarse a la secretaria, propiamente, o a la secretaría de su universidad, porque ahí ustedes van a ascender de rango. Recuérdense, antes de que yo cierre Pensum, me llaman estudiante regular, propiamente. Pero con el cierre de Pensum, cuando usted se acerca, en este caso voy a empezar a hablar un poco de la San Carlos, cuando usted va a registro y estadística, propiamente, ahí usted se va a inscribir para lo que se llama o para que le otorguen la matrícula consolidada. Esta matrícula consolidada le va a valer 2 años. ¿Se recuerdan lo que les decía? Algunos al principio se molestaban cuando yo les mencionaba las fechas. La matrícula consolidada tiene una validez de 2 años, o sea, 24 meses. En 24 meses usted tiene el tiempo para hacer la tesis. ¿Se recuerda que yo les decía que la tesis nos puede llevar 9, 12, 18, 24 o más? Obviamente, aquí ya está algo para que ustedes tengan, para que comprendan mejor eso. Entonces, con la matrícula consolidada, usted, digamos, se inscribió ahorita en el 2023, tiene todo el 2023 y todo el 2024 para poder graduarse en la universidad. Es igual en las privadas, pues. Si por X o Y motivo no se pudo graduar en estos 2 años, pues en el 25 solo revalida la matrícula consolidada, pues en ese sentido. Y entonces tiene otros 2 años para cumplir el deseo que se tiene de graduarse. Entonces le valdría el 25 y el 26 para poder graduarse. Y ahí usted ya dependerá si, pues, si logra cumplir o no ese objetivo. Bueno, allá tenemos el segundo consejo. En algunas universidades, más que todo en una, no voy a mencionar el nombre de la universidad por ética, pero yo creo que hay un par de estudiantes que la van a saber distinguir. Hay una universidad privada que es más burocrática que la San Carlos, en el sentido de la extensión del cierre de Pensum. Aunque no lo crean, hay una universidad que para extender el cierre de Pensum se tardan 1 año. Usted lo pide hoy y hasta el otro año se lo dan. Literalmente. Algunos dos estudiantes de aquí ya distinguieron de qué universidad es propiamente. Pero en las demás universidades usted pide el cierre de Pensum hoy, digamos, y se lo pueden dar a las 24 o 48 horas, pues en ese tiempo. Entonces ahí usted ya subió de categoría, dejó de ser estudiante regular y ahora se convierte en estudiante previo para graduación. Ese es el nombre que usted va a recibir, estudiante previo para graduación. Cuando usted se gradúa, pues se convierte en profesional. Esos son los rangos que tenemos en la universidad, pues de una manera. Bueno, entonces ya tiene usted ese requisito. Pida su matrícula consolidada
pero pida su cierre de pensum, se va a inscribir, ellos se lo puede hacer en cualquier día, no hay necesidad de hacerlo a principios de año, lo puede hacer en cualquier día y ahí usted se inscribe. Ahorita, pues en ese apartado, no es la Mariano ya, no es la Mariano. En ese caso, pues, en este sentido, usted tendrá que abocarse, creo que en el registro de estadística, pues ahora todo se hace en línea, pues esa es la ventaja, que todo se puede hacer en línea en ese sentido. Bueno, entonces ya vamos ya a 2 consejos. Ahora vamos con el tercer consejo para antes de la graduación. Bien, son detalles que a veces se nos olvidan y a veces los dejamos por pasar, propiamente. No se olviden del idioma. Ojo, el idioma es muy importante para poder graduarme. Bueno, en algunas carreras piden 2 idiomas. Por ejemplo, Relaciones Internacionales pide 2 idiomas para graduarse, pero en la mayoría un idioma. Aquí ya dependerá propiamente de la unidad académica. Hay unidades académicas que nos piden el nivel 10, en otras piden el nivel 12. Por decir algo así, pues, pero vamos a manejar el nivel 10. Entonces, cuando usted viene y ya tiene todo lo apartado o ya tiene todo listo, entre comillas, para la graduación, se le olvidó el detalle del idioma. Entonces, cuando va, por ejemplo, vamos en este caso a la San Carlos, que es a través del Centro de Lenguaje, en este caso CALUSAC, que nos va a dar la certificación. O en algunas universidades, pues se llevan los cursos del idioma propiamente dentro del pensum, pues en ese sentido. O por lo menos se saca algún tipo de idioma técnico vinculado, por ejemplo, en el área de ingeniería se saca un idioma en inglés técnico vinculado a la carrera propiamente. Pero vamos a manejar en este caso CALUSAC. Cuando usted está en CALUSAC, resulta que ya tiene todo listo para la graduación, pero su facultad le pide el nivel 10. Y cuando usted va a CALUSAC, va en el nivel 6. Entonces eso equivale más o menos como a 2 años. O sea, no me puedo graduar hasta que llegue, según mi facultad, pues tiene que ser el nivel 10. Si voy en el nivel 6, ya tenía todo listo de la tesis, pues tengo que terminar, llegar al nivel 10 para poder cumplir ese requisito, en ese sentido. Entonces, no se olviden del idioma. Para los que están estudiando, llévenlo junto, pues probablemente. No, los que ya cerraron pensum, no se olviden de ese detalle. Pedir propiamente o tener la constancia, no sé, ahí ya dependerá propiamente de la universidad, si esa constancia le vale por semestre o le vale por año. Eso ya será propiamente ya política institucional. Pues. Entonces, no se olviden del idioma. Ya vamos 3 consejos. 4 consejo. A veces este consejo, que lo voy a decir, a veces es el mismo estudiante que provoca esto. Por favor, no se olviden de la papelería que tienen que tener ustedes para formar el expediente en su universidad. ¿Se recuerdan ustedes cuando ingresaron por primera vez a la universidad, tanto a las San Carlos como a las privadas? Pues algunos tal vez no tenían la papelería completa, les faltaba el título, les faltaba el acta o no sé cosas, pero les permitieron escribir, al igual que en las San Carlos. Pero les decía, mire, tiene que adjuntar la papelería. Entonces, no se olvide de la papelería. Aquí sí va un consejo para todos. Esto sí se aplica para todos. No importa que esté en el 7º o esté en el 9º semestre. Si lo puede hacer ahorita, pues mucho mejor. Dice bien, pues. Abóquese a su secretaría, en este caso de su universidad, o abóquese a registro y estadística. Y pida propiamente lo que es, en este caso, una certificación que le va a dar registro de estadística, donde está completo su papelería, propiamente. Usted se aboca, le dan una carta propiamente ahí o le dan un dictamen en registro de estadística o una secretaría de su universidad y donde dicen que usted tiene completo su papelería. Es solo como una vez que lo pida. Ahí no hay necesidad de estar pidiéndolo cada año. Solo una vez lo pueden solicitar. Entonces ahí usted ya tiene propiamente constancia de que está en aspectos burocráticos ante la universidad, está bien, pues en el sentido. O ahí le van a decir, mire, le hace falta la fotostática, le hace falta el título, le hace falta el acta, no sé, ahí le van a decir qué papelería y usted tiene que llevarla propiamente. No se olvide esos detalles. Pero a veces el estudiante comete unos errores. Por ejemplo, digamos, no he llevado el título de nivel medio, la fotostática, de alguna manera. Y cuando lo tengo que llevar, pues perdí el título. Vamos a poner ese problema. Perdí el título. Pues ese es un gran dolor de cabeza propiamente. Porque en este caso, pues tengo que regresar al colegio, propiamente a nivel medio, donde saqué mi carrera, propiamente, y pedir una reposición del título. Y no crean que es de un día para otro, propiamente. Y no crean que es barato, en ese sentido.
por confiados, por dejados, propiamente en ese sentido. Entonces te acercas a su colegio propiamente y pues pida en este caso, reposición del título. Bueno, digamos que sí tiene el título, pero no tiene o perdió el acta de graduación o perdió la certificación de cursos. Al igual, tiene que acercarse a su colegio y pedir una reposición del acta de graduación y pedir una certificación o pedir la certificación de los cursos que usted llevó en su carrera de médico. Bueno, eso si el colegio todavía existe. Ahí pues es más ágil el proceso. En algunos colegios pues tardará una semana o un mes. Si el colegio existe. Ahora, si el colegio ya no existe, ese es otro problema. Y bien, a veces por confiados nos metemos a problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer propiamente? Entonces, llegar a ver y a ver si todavía está el colegio. Si el colegio ya no está, desapareció, quebró, X o Y razón, propiamente, pues ahora hay un gran problema. Hay que ir al ministerio, hay que ir a la departamental, propiamente, y pedir copia de mi acta de graduación, porque eso está ahí, la ley lo establece, de que toda la papelería de los estudiantes, cuando un colegio desaparece, o por X o Y razón quiebra, pues esto pasa a poder del Ministerio de Educación. Entonces, ahí en el Ministerio de Educación, en el caso de la departamental, pues se encargarán de revisar y entregarle la papelería que a usted le hace falta, pues en ese sentido. Como repito, eso si el colegio ya no existe. Pero en el caso de la certificación o cierre pensum, pues es más ágil el proceso. Pero en el título no. Imagínense, habíamos perdido el título y el colegio ya no existe, pues tengo que ir a la departamental y tengo que ir al Ministerio de Educación y luego ir a Contraloría General de Cuentas para la revalidación de ese título, para poder hacer la fotostática y poder llevarlo a la universidad. Ese procedimiento que acabo de hablar ahorita puede llevar hasta un año. Ojo, puede llevar un año. Entonces, no se olviden. Ese es el consejo que yo les puedo dar en este momento. Acérquese a su secretaria o a su secretaría de la universidad o a redes que se registre estadística y pida una certificación para ver si realmente está completa su papelería. Y lo que le haga falta, y le van a indicar, y llévenlo, no lo deje propiamente, no se confíe. Pues. Entonces, allá vamos ya 4 consejos propiamente. Otro consejo que les puedo dar a ustedes es la solvencia ante la biblioteca o ante su centro de documentación. Bueno, ahora ya no es tanto ese problema, pues en ese sentido, porque ahora el carnet, tanto en las privadas como en las San Carlos, pues es digital, en ese sentido. A veces, pues el carnet ya no es necesario imprimirlo, pues en ese sentido. Algunos lo imprimen solo por tener el carnet, pero no es necesario, pues. Vamos a ubicarnos un poco, pues, en lo que pasaba hace algunos años, propiamente. Eso incluye también en las privadas, pero vamos a ubicar un poco en las San Carlos. Más o menos en los años 90, a principios del año 2000, el carnet en la San Carlos era como, literalmente, era un carnet, así literalmente de un cuadernillo de 4 hojas, pues de 2 lados. No sé a quiénes de ustedes conocieron, o si no pueden preguntarle a su papá o a su mamá, la cédula de vecindad, lo que estaba antes del TPI. Así era el carnet universitario antes, pues, en ese tiempo. Era un papel, así literalmente, era un pedazo de cartulina de media carta propiamente sentido, donde cada vez que usted se inscribía, pues le colocaban su sello, era un sello literalmente, y la fecha cuando usted se inscribía. Así era la cédula, pues en el parecido a la cédula. Solo que la cédula tenía 8 hojas, era un cuadernillo de 8 hojas, y en este caso el carnet universitario, pues era de 4. Pero el problema era esto. Entonces, pues, vamos a explicarnos un poco en los 90s. En los 90 o a principios del 2000, ese carnet, cuando uno lo perdía, pues había que avisar rápido, en este caso a la universidad, y avisar rápido a la biblioteca, que se había extraviado ese carnet, porque la gente hacía esto. Yo no sé que todos hacían eso, pero a muchos nos pasó esto propiamente, en ese sentido. Cuando perdíamos el carnet, alguien lo encontraba propiamente, en ese sentido, y entonces, ¿qué hacían? Le quitaban la foto de ese carnet, propiamente, y le pegaban la foto de otra persona, por decirlo de una manera. Y llegaban a las bibliotecas, a la biblioteca de la San Carlos, por ejemplo. Y como usted entraba a la biblioteca, pues podía sacar los libros para consulta ahí dentro de la biblioteca, podía sacar el montón de libros que usted quisiera. Pues. Pero para poder hacer el préstamo externo, pues en aquellos tiempos les prestaban 4 libros, nos prestaban 4 libros. Entonces la gente, pues, cuando hacía esas malas mañas, por decirlo de alguna manera, encontraba ese carnet, cambiaba la fotografía, se abocaban propiamente donde el bibliotecario pedía que ibas a llevarse los libros, le daban los 4 libros propiamente, solo verificaban la foto, por decirlo de una manera, no había otro proceso de seguridad en ese sentido. Entonces, ¿usted qué pasaba?
que esa persona se llevaba esos 4 y se llevaban buenos libros, pues en ese sentido. Bueno, en aquellos tiempos, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué pasaba? Que usted era el responsable, usted, no, ahí no iba a decir, no fue otra persona que se lo llevó, a usted no le vamos a echar la culpa, no, usted está con su número de carnet y a usted le parecían reportados esos libros. Pues. Entonces, cuando usted llegaba a la biblioteca, tenía un reporte de que usted tenía prestado los libros y usted nunca los había llevado, pues en ese sentido. Pues ahora tenía que pagarlos, pues tenía que pagar los libros más la multa propiamente en ese sentido, en ese apartado. Eso era por los problemas de inseguridad. Ahora, pues ya en las universidades, eso incluye las 14, pues ya no se hace inconveniente porque, primero, porque todo el mundo ya ni siquiera va a las bibliotecas, pues en el sentido, sino que todo lo quiere descargar por internet. Pero aquellos que van a la biblioteca propiamente, pues ahí ya sí tendrían que llevar el carnet universitario propiamente y ahí pues ya se verifica con seguridad de que propiamente ese libro, pues sí se lo va a llevar usted y que usted es el responsable, pues en ese sentido. Pero volviendo en este caso a las solvencias propiamente, pues que usted no tenga ningún libro prestado o que no tenga ni una multa. Bueno, ahorita con la situación de la pandemia del años 20, 21 y 22, pues se suspendió o de alguna forma pues se quitó eso de lo que es propiamente las multas, porque no se podía ingresar a las universidades, pues en ese sentido. Pero ya en el 2023, pues ya se recapituló, excepto la sede central, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por los problemas que hay, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Hay que pedir la solvencia, ver que no tengamos nada pendiente, tanto en la biblioteca central de nuestra universidad como en la biblioteca o centro de documentación de nuestra facultad. Llevamos cuatro consejos. Quinto, pues es lo más elemental, pues llevar todos los aspectos administrativos y burocráticos que usted tiene que tener en su facultad. Como decía, los casos, las clínicas, en algunas unidades académicas, en algunas, por ejemplo, hay que hacer, y ojo, me faltó el quinto aquí, pues hay que hacer el privado, pues en este porque hay personas que no han hecho todavía el privado. Primero tengo que hacer el examen general de conocimientos. En algunas unidades académicas, pues solo es una fase. En otras son 2 fases. Por ejemplo, en 13 universidades en el área de Derecho, pues la fase pública y la fase privada. Solo en la Mariano que se manejan 3 fases, la fase privada, la fase pública y la fase penal, pues en ese sentido. Pero ella es política de ellos, pues en ese sentido. Entonces tengo que hacer ese examen general de conocimiento, tampoco me olvide de eso. Pues. Entonces hay que llevar los aspectos burocráticos y administrativos. Recuerden, en algunos, como digo, los casos, las clínicas, en algunas unidades académicas, primero hay que hacer un EPS y luego la tesis. En otras unidades académicas hay que hacer el EPS, la tesis y más un manual o un instructivo. Más que todo se aplica en el área de humanidades, pues, en ese sentido. Y en otros, pues solo o tesis o EPS o monografía, cualquier tipo de trabajo académico o artículo científico. Los primeros trabajos que vimos en la primera sesión que tuvimos. Entonces, eso es lo que usted tendría que presentar. Todos esos detalles se tienen que tomarlos en cuenta antes del proceso de graduación. Y esto va también dentro del marco administrativo, que es lo que nos corresponde el día de hoy propiamente abordar. Ese proceso, como decíamos, de planificación para que nuestro proyecto se pueda llevar en una mejor forma ordenada y en una mejor forma sistemática. Porque esto es lo que a usted le va a servir propiamente para poder ver qué es lo que necesita, en este caso, qué aspectos burocráticos y administrativos usted necesita previo a graduarse y qué es lo que debe de llevar a cabo propiamente. Esto, repito, va incluido dentro del marco administrativo. El fracaso de muchas tesis, ojo en este sentido, el fracaso de muchas tesis es que a veces caen en improvisación, se olvidan, lo dejan al tiempo propiamente, dejan que pasen las situaciones y ahí de alguna forma se va juntando todos esos aspectos burocráticos y cuando menos sienten, en algún momento la gente se espera. Y a veces la gente dice, es que es muy burocrática la universidad. Es que a veces es uno también el que complica la vida en aspectos administrativos. Por eso hay que llevarlos paso por paso, pues en ese sentido. Entonces, hay que tener propiamente cierta característica, no pensar que las cosas son de un día para otro, no manejar la tesis como una urgencia, sino que manejarlo previamente como una reflexión en ese sentido. Entonces, el marco administrativo propiamente, la palabra clave para lo que nosotros vamos a entender en este caso, dentro de la clase del día de hoy, es propiamente que el marco administrativo requiere planificación. Es propiamente esa ordenación sistemática de todas las tareas que nosotros vamos a llevar propiamente para lograr conseguir nuestro objetivo, que es en este caso la graduación. En ese sentido.
Esa planificación, si lo queremos ver desde el punto de vista administrativo, propiamente, son todas las acciones o todos los procedimientos que nosotros los vamos a vincular propiamente a nuestras metas o a nuestros objetivos. Aquí podríamos regresar un poco a aquellos objetivos temporales. ¿Se recuerdan? Allá en el marco conceptual. Objetivos generales, objetivos específicos y habían objetivos temporales. Y los objetivos temporales ustedes habían planificado o habían colocado elaborar la tesis en determinado tiempo. Ustedes habían colocado ya 9, 12, 18, 24 meses. Yo les aconsejo que seamos realistas, seamos consecuentes. No pongan ustedes que la tesis la van a hacer en menos de un año. Es imposible. Aspectos administrativos, aspectos burocráticos, ocasiona que no nos podamos graduar en un año. Bueno, si usted lo logra hacer en menos de un año, pues ese ya es cosa suya, pues digamos, pues usted tuvo la dicha de graduarse en menos de un año. Pero seamos realistas, realmente una tesis nos puede llevar alrededor más o menos de unos 14 a 18 meses, haciéndola bien, pues en ese sentido, haciéndola como es, pues en ese sentido. Entonces, la planificación propiamente nos va a llevar a ese procedimiento, a esas acciones de poder cumplir nuestros objetivos y poder cumplir propiamente nuestros procesos o nuestras metas. Pero aquí hay que hacer algo que se llama en términos administrativos, en las etapas del proceso. Monitoreo o control, propiamente. Vamos a hacer un monitoreo a ese control o a ese plan o a ese proyecto que nosotros llevemos. Eso más adelante lo vamos a ver en el cronograma. Dentro del cronograma, pues nosotros debemos de llevar una secuencia ordenada, una secuencia paso por paso de cada una de las etapas que nos va a llevar propiamente a la elaboración de la tesis. Hay etapas que tengo que primero terminarlas para poder iniciar otras. O sea, hay 3 fases dentro de un cronograma. Etapa inicio-inicio, inicio-continuación, inicio-finalización, en ese sentido. Entonces hay algunas etapas que yo necesito previamente haberlas cumplido. En este caso, pues la primera etapa, por lógica, que tengo que llevar es la aprobación de mi punto de tesis. Aprobado mi punto de tesis, pues ya tengo ahí una operacionalización a corto plazo, que es en este caso pasar a la segunda fase, que es la elaboración del anteproyecto o protocolo o diseño de tesis. Esto ya dependerá de ustedes propiamente. Aquí voy a utilizar un poco el factor tiempo. Seamos realistas ustedes, seamos consecuentes. Para aquellas personas que ya cerraron Pensum propiamente, que ya hicieron su privado, pues hay que manejar este principio. Yo no sé cuánto tiempo ustedes le vayan a dedicar a hacer la tesis. Ojo en esto, no sé cuánto tiempo le vayan a dedicar. Yo no sé si ustedes le van a dedicar 1 hora o 2 horas diarias, o si le van a dedicar 1 hora o 2 horas a la semana, 1 hora o 2 horas a la quincena, o cuando tengan tiempo. No sé, eso requiere una operacionalización a corto plazo, organización personal, saber hacer un cronograma o llevar mis debidas etapas de cómo me voy a enfocar a la tesis. No me vengan con la idea de que yo la tesis la voy a hacer 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es imposible ustedes, porque ustedes tienen otras actividades, tienen otros compromisos propiamente. Actividades deportivas, actividades sociales, actividades religiosas, actividades laborales, aquellos que trabajan, actividades familiares, no sé. Entonces ustedes tienen otras actividades que de alguna forma les va a ocasionar que su proceso, en este caso de tesis, se vuelva pragmática, o sea, a mediano plazo. Ustedes en algún momento pues van a tener que llevar una calendarización o un cronograma basado propiamente en el tiempo que ustedes se van a enfocar. Ustedes podrían decir, bueno, yo quiero graduarme en menos de un año, pero sé que no lo voy a poder hacer porque no le voy a estar dando tanto tiempo a mi tesis. Tengo que hacer otras actividades, tengo que trabajar, tengo que atender a la familia, a mi pareja, actividades deportivas, actividades religiosas, pues en sentido. Aquí es donde ya empezará un poco el carácter que usted le vaya a dar a la tesis. Si usted tiene la tesis como una prioridad o tiene la tesis como algo secundario, pues en ese sentido. Perdón con lo que voy a decir, tal vez va a sonar un poco machista esto que voy a decir. Lo digo con todo respeto y con toda educación. En el caso de las mujeres, propiamente, hay que tener ciertas prioridades. Perdón, suena machista, pero les pido 1000 disculpas. Pongamos en el caso de las mujeres, cuando el proceso de ser mamá,
en ese sentido, pues logran tener un hijo, propiamente, pues van a tener que ustedes tomar prioridad, o el hijo o la tesis, propiamente, en ese sentido. Pongamos que ustedes están ahorita en proceso de embarazo, o acaban de dar propiamente a luz a su bebé, pues propiamente, pues ustedes no van a estar ahí trabajando la tesis y pues amamantando a su hijo, pues en ese sentido. Bueno, eso ya será decisión de usted, pues esas son sus prioridades, pues en sentido. Usted pues tendrá un tiempo pues para decir, bueno, ahorita no lo puedo hacer, en el sentido de continuar con la tesis, en el sentido. O en otros casos, pues lamentablemente, en este sentido, a veces la pareja no colabora, en este sentido. Aquella pareja machista, propiamente, en ese sentido. Aquella pareja, como decimos en términos actuales, pues la pareja tóxica. Aquella de que, ¿para qué vas a hacer la tesis? Yo te voy a mantener. Vos tenés aquí solo mis hijos, propiamente, o tenés los hijos ahí. Ya lograste cerrar penso. ¿Para qué más querés? Pues en ese sentido. El famoso no apoyo de la pareja, pues en ese sentido. Y esto es un consejo para las mujeres, pues ustedes se quemaron las cejas 6, 7 años haciendo su universidad, haciendo su privado, para que venga un machito y me diga que ya no siga estudiando porque no quiere que yo me gradúe, pues efectivamente pues lo mando por un carajo, pues en ese sentido. Eso es un consejo para las mujeres, pues me costó hacer el proceso de la universidad para que venga un cualquiera y me diga que ya no me quiere graduar porque quiere que yo esté cuidando hijos. Esa no es la cosa, pues en ese sentido. Valorémonos como mujeres, pues en ese sentido. Valorémonos como personas, pues en ese sentido, en ese apartado. Pero eso ya será la mentalidad que tengan algunos o algunas, pues en ese sentido. Pero también hay que ver las estrategias, o el aspecto estratégico a largo plazo, los compromisos laborales propiamente. Para algunos, pues algunos dirán, bueno, solo con haber cerrado el pensum más que suficiente, o cumplir, ya lograr ese proceso de alcanzar la gerencia o alcanzar el puesto superior dentro de mi empresa, pero ahí viene ya viendo el aspecto del conformismo, en ese sentido. Yo les invito y los motivo a ustedes a que hagan el proceso de graduarse, pero después de graduarse continúen estudiando, en este caso por las maestrías, el doctorado, pues eso ya dependerá propiamente. Claro, aquí también influye mucho el aspecto económico, pues, en este sentido, porque ya una maestría pues no es barata, aún en la San Carlos, una maestría, pues ustedes ahorita los que están en licenciatura propiamente, pues los que somos de la San Carlos, pues pagamos 91 quetzales al año propiamente de universidad. Eso multipliquémoslo por 5, pues nos da casi 450 quetzales. Gastamos más de pasaje, o gastamos más de libros, o gastamos más en comer en la universidad que lo que pagamos en la propia universidad. Ahora los que son de las privadas, pues ya es más caro, pues propiamente ya pagarán por mes o por bimestre o por semestre, ya será decisión el pago que tendrán que hacer. Entonces ahí así ya se ve obviamente como algo más, los gastos son más, pues en ese sentido. Pero en este caso, pues yo les invito a que ustedes terminen ese proceso. Yo sé que la tesis es difícil, yo sé que la tesis es complicada, en ese sentido nos cuesta el ojo de la cara y nos cuesta lo que las gallinas ponen, pero eso no es un impedimento para no graduarme, pues en ese sentido. Eso va para hombres y para mujeres. Terminemos ese proceso de graduación. Eso es lo que yo les incentivo a que logren hacer esa estrategia de largo plazo, graduarse, pues en ese sentido. Y pues continuar sus estudios, en este caso, a nivel de la maestría o a nivel de doctorado, pues, en ese sentido. Bueno, entonces en el caso de la planificación, en este caso de la tesis, que es lo que a nosotros nos interesa, pues podríamos manejar este esquema propiamente para poder ver cómo vamos con la tesis. Podemos hacer lo que se conoce como una evaluación ex post, una evaluación de impacto. O sea, revisemos cómo vamos en ese sentido. Si estamos haciendo el anteproyecto propiamente, pues revisemos si ya terminamos el marco conceptual, si ya terminamos el marco teórico y si ya terminamos el marco metodológico de organizarlo, de planificarlo. Recuérdense que lo dije al inicio de la clase, el marco administrativo solo se aplica al anteproyecto. Eso no va en el informe final. Propiamente. Entonces, evaluemos propiamente, veamos propiamente cómo vamos con nuestra tesis, identifiquemos propiamente cuáles son las deficiencias o cuáles son propiamente los problemas o los inconvenientes o qué es lo que nos hace falta propiamente para poder cumplir los aspectos administrativos y burocráticos dentro de nuestra unidad, lo que les mencionaba al inicio de la clase. También deámosle un proceso de ejecución o de seguimiento y hagámosle un proceso de evaluación propiamente a ese trabajo que estamos haciendo, qué nos hace falta, qué necesitamos mejorar propiamente y hacer el último paso que sería ya propiamente una matriz de diseño o formulación.
pues pongámonos ya una meta, pongámonos propiamente ya a estandarizar de que vamos a elaborar propiamente ese trabajo de campo y que vamos a elaborar propiamente el preinforme y el informe final de tesis para poder ya optar en ese caso al proceso de graduación. Este esquema que ustedes vieron ahí, pues si lo quieren pasar a algo más, más que ustedes lo conozcan, pues podría ser un FODA. Ver las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas a la tesis que usted tiene. Usted tiene muchas fortalezas, ahora ya conoce propiamente a mayor profundidad el problema, pero tiene la debilidad, que los aspectos administrativos o los aspectos burocráticos, o el factor tiempo. Pero tiene amenazas también, a veces las amenazas del trabajo, las amenazas de la familia, las amenazas propiamente de no tener el tiempo suficiente para poder enfocarme a la tesis, pero eso vuelve a las oportunidades propiamente. Si no tengo el tiempo, pues tengo que organizarme, tengo que planificar propiamente, porque eso me va a servir propiamente para que mi proyecto, a través de los pasos metódicos y a través de los pasos sistemáticos, pues logre alcanzar el objetivo, que es en este caso propiamente de graduar. Entonces, para elaborar propiamente el marco metodológico, que es lo que hoy nos interesa, pues nosotros debemos de responder, esto ya es decisión personal, propiamente, estas preguntas, en ese sentido, antes de empezar a ver propiamente el marco administrativo. Una de las primeras preguntas que tenemos que hacer nosotros es, ¿cómo voy? ¿Cómo voy con la tesis? En este caso, pues recapitular, hacer un feedback, una retroalimentación de las etapas previas que hemos trabajado, marco conceptual, marco teórico, marco administrativo, para poder cumplir esos procesos. Porque aquí viene una de las, lo que les decía, y eso lo vamos a ver en el cronograma, hay una actividad que, ojo, para empezar a hacer el marco administrativo tengo que haber terminado los otros 3 marcos. Ojo, tengo que tener bien terminado, porque cuando yo calendarice o cuando yo haga la programación propiamente, ya tengo que haber cumplido esas actividades. No puedo empezar o no puedo estar haciendo marco metodológico y marco teórico y marco administrativo al mismo tiempo. Es imposible, no se puede hacer eso. Aquí sí hay que tener, en este caso, prioridades en ese sentido, en ese apartado. También hay que ver, responder aquí a la pregunta, ¿hacia dónde voy? ¿Realmente era lo que yo pretendía en la tesis? ¿Realmente es lo que estoy persiguiendo? O sea, recapitular mis objetivos, recapitular mis metas propiamente en ese sentido. Por eso les decía que aquí no hay mucha participación del asesor ni del encargado de metodología. Claro, ellos van a verlo, van a revisar este marco, más que todo el asesor va a revisar este marco administrativo, pero le va a decir, mire, yo le aconsejo esto y que otro. Él no le va a decir que está bien o está mal. Bueno, habrán algunas cosas que ahí las vamos a ver más adelante que pues que sí tienen que estar bien, pues, probablemente, por ejemplo, cuando veamos el presupuesto, pues en ese estilo. Pero y eso ya dependerá, probablemente, mi asesor. Y pues la última de las preguntas que ustedes podrían hacer es, ¿con qué recursos tengo? ¿O con qué recursos voy a poder hacer ya la tesis? Porque aquí es donde ya empezamos a hacer la tesis, propiamente lo que va a hacer usted, su trabajo de campo y propiamente la elaboración de su informe. Ver esos recursos que más adelante los vemos, recursos humanos, recursos técnicos y recursos financieros, en ese sentido. Ojo a los recursos técnicos, por ejemplo. Aquí les va un consejo para ustedes. Quitémonos de la mente, más que todo para aquellas personas que tenemos un poco más de 40 años. Tenemos muchas personas de esas que tenemos 40, 50 o 60 años, tenemos aquella idea de que yo con la computadora no me llevo bien o nunca me he podido comunicar con la computadora. No, quitémonos de la mente eso ya propiamente. En este caso, pues hay que manejar muy bien, en este caso, el sistema operativo. Hablo de Windows, de Linux o de Mac o de cualquier otro sistema operativo que va a manejar. Y ojo, habría que manejar muy bien por lo menos 3, Windows, Linux o Mac. Porque cuando ustedes vayan a hacer su tesis, si van a ir a trabajar en una empresa propiamente, ojo, pues en esa empresa tal vez no manejen Windows, van a manejar Mac. Y no voy a estar ahí me tengo que sacar un curso previo de Mac. Y si lo tengo que sacar, ojo, eso ya es un factor de tiempo. Propiamente. Por eso hay que hacer las famosas visitas previas antes de ir a la empresa para ver, por ejemplo, qué sistema operativo manejan ahí. Pues si manejan un Mac, yo no lo sé, pues tengo que hacer un curso intensivo así de Mac o de Linux propiamente. Pero no nos olvidemos del procesador de texto, en este caso, el Office propiamente. Para poder hacer la tesis necesito manejar por lo menos 3 procesadores o necesito manejar 3 paquetes de Office. Word, Excel. Y pues si ustedes quieren aún, pues podríamos decir lo que es OneNote
y a un PowerPoint, por decirlo de una manera. Para la presentación de trabajo. Cuando ustedes tengan que hacer la defensa de su examen público, pues se les va a dar la oportunidad de poder utilizar la computadora, una cañonera dentro del examen y pues hagan una presentación de PowerPoint, pues profesional ustedes, ya como futuros profesionales. Ustedes se han dado cuenta a lo largo de este curso, las presentaciones de PowerPoint, pues ha incluido algún tipo de plantilla que uno tiene que hacerlas por primer sentido. Tiene uno que ser distinto al resto de los demás. ¿Para qué voy a hacer la presentación de PowerPoint tradicional que va a ocasionar que la gente y los examinadores pues se aburren? Seamos distintos, seamos alguien completamente distinto al resto, pues en ese sentido. Eso es lo que se trata en las presentaciones, pues en ese apartado. Y eso es lo que se tiene que manejar muy bien. En el caso de Excel, por ejemplo, lo que decíamos la semana pasada cuando vimos el marco metodológico, pues la operación de los datos estadísticos, la presentación de las tabulaciones propiamente. En el caso de Word, pues hay que saber, y eso lo vamos a ver en la última clase, manejar muy bien la paginación, manejar muy bien el interlineado, manejar muy bien los márgenes, manejar muy bien el tipo de citación en ese sentido. No metamos aquí a que yo con la computadora no me llevo bien. Ahora la computadora ya no es un lujo, ustedes. La computadora ya es un instrumento de trabajo para el profesional. Recuerden que ustedes están a punto de hacer de profesionales. Se los digo con todo respeto. Imagínense un abogado, un ingeniero, en el área de ingeniería, un psicólogo, un economista o cualquier profesión que no sabe usar la computadora, pues ya deja mucho que desear, pues en ese sentido. Muchos van a decir cómo se graduó, pues en ese sentido. Entonces, no se olviden de esos detalles, pues en ese sentido. Entonces, esas son las preguntas que usted debe tomar en cuenta, propiamente para el desarrollo de lo que sería en este caso la elaboración propiamente de su marco metodológico, pero marco administrativo. El marco administrativo propiamente tiene unas características que se deben de tomar en cuenta a la hora de desarrollar ese proceso. El marco administrativo es temporal, propiamente. O sea, hay fechas de inicio y fechas de finalización. Lo que decíamos anteriormente, no puedo iniciar algunas actividades si no he terminado unas, propiamente. En este caso, por lógica, si yo quiero hacer mi tesis, pues lo primero que tengo que hacer, la primera fase, después aprobación del punto de tesis. O sea, no me vengan ustedes, como decíamos en la primera clase, que algunos ya tienen la tabulación de datos, y hasta ya tienen el informe final, y ni siquiera han hecho el trabajo de campo, ni siquiera han hecho el anteproyecto, y ni siquiera han presentado el punto de tesis. O sea, están haciendo las cosas al revés. Están haciendo de la Z a la A, cuando lo lógico es de la A a la Z, pues en sentido. Hay que llevar todo en un debido proceso y en un debido tiempo, propiamente. Entonces, eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Hay algunas actividades dentro del marco administrativo que de las características que se tiene es que solo hay algunas actividades que solo una vez se pueden hacer. Ojo, por ejemplo, la presentación y aprobación del punto de tesis. Solo una vez lo puede hacer. Le aprobaron el punto de tesis y ahora tiene que trabajar eso. Si por X o Y razón usted ya no lo pudo continuar, tiene que dar de baja a ese punto de tesis. Acercarse, en este caso, a su encargado de metodología y que le dé de baja ese punto de tesis para iniciar otro proceso. O sea, solo una vez lo puede hacer. No va a pasar esto, pues, pero hay algunas personas que tienen aquí el miedo. Ay, ¿qué pasa si yo pierdo la tesis? La tesis jamás se pierde, propiamente. La pierde si yo la abandono. Eso es muy aparte. Usted quiere alcanzar esa meta, pero si usted ya no la puede hacer por X o Y razón, pues la abandonó, entonces ahí sí perdió usted la tesis. Pero aquí mucha gente cree que la tesis es cuando yo lo voy a perder allá en el examen público, cuando me vayan a estar examinando propiamente en ese sentido. Ahí no se pierde. Cuando usted tiene ese examen final, es un examen de formalismo. Usted ya tiene presentada la tesis, ya tiene el visto bueno de la tesis. Y eso lo vamos a ver a mayor profundidad en la última clase propiamente. Nunca se pierde un examen privado, pero un examen público, nunca se pierde. La única forma en que usted pierda un examen público es que no llegue el día del examen, pues por lógica, ahí sí lo perdió. Pero en este caso, con el marco administrativo, pues esas actividades se hacen solo una vez. En este caso, la presentación del punto de tesis. Aprobado el punto de tesis, pues se tiene que hacer el anteproyecto. Se hace solo una vez para el punto de tesis que me aprobaron, pues por lógica, pues en el sentido. Ahí estamos hablando propiamente de lo que sería operacionalización y proyección, pues en ese sentido. Y hay otras actividades que tienen que ser basadas propiamente en base a mis objetivos, propiamente. Los objetivos que yo necesito para poder, de alguna forma, cumplir esa meta que estoy persiguiendo.
Entonces, el marco administrativo, nosotros lo vamos a entender propiamente como toda la planificación de todas las actividades y de todos los recursos que nosotros consideramos que son necesarios para la realización de nuestro proyecto. Háblese de tesis, háblese de monografía, háblese de EPS, háblese de artículo científico. En los EPS, el marco administrativo se llama plan de acción. Aquí en la tesis pues se le llama pues marco administrativo. Es decir, tengo que saber propiamente planificar la logística. Repito, esto es lo que van a leer cuando ustedes los vayan a contratar como profesionales dentro de una empresa privada o una empresa pública propiamente, es lo que van a ver. Cómo usted organizó y cómo usted detalló. Ojo, esta palabra clave. Detalló todo el proceso. Hay algunas personas que el marco administrativo lo hacen en 2 hojas. Pues, ¿qué tipo de profesionales son los que planificaron una tesis en 2 hojas? El marco administrativo puede llevar más o menos unas 10, 15 páginas propiamente, organizándolo bien, pues, en ese sentido. Porque recuerden, estamos en la etapa de lo que es el anteproyecto. El marco administrativo solo me sirve para el anteproyecto. Entonces, el marco administrativo propiamente, lo que tengo que hacer propiamente para ya trabajarlo, es lo siguiente. Ya hice preguntas previas, a ver cómo voy, en qué fase estoy propiamente. Pues ya tengo todos los puntos anteriores, con visto bueno, propiamente, tanto de mi asesor como el encargado de metodología, pues ahora entonces me siento ya a hacer el marco teórico. Y aquí tengo que responder a 3 preguntas. Aquí ya cuando la estamos haciendo, las preguntas que vimos anteriormente eran antes de iniciar. Entonces ahora vamos con propiamente esas preguntas. La primera pregunta que ustedes tienen que hacer es, ¿qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que pretendo hacer en el trabajo de campo? Hay que regresar en este caso al marco metodológico, propiamente, recapitular esas técnicas o instrumentos e ir de alguna forma preparándome y de alguna forma actualizándome para cuando tenga que cumplir esas actividades, las pueda hacer de una mejor forma. Recuerden, se los decía la semana pasada, el marco metodológico, el tiempo no lo determino yo. El tiempo lo va a determinar a las personas a las cuales yo les voy a aplicar esas técnicas o esos instrumentos para la recolección de datos. Eso lo vimos la semana pasada. Ustedes quieren hacer entrevistas, pero ustedes no van a poner la fecha ni la hora. La fecha y la hora se la va a poner la persona a la cual ustedes le van a pasar esas entrevistas. La segunda pregunta que tengo que hacerme es, ¿con qué recursos tengo? ¿O con qué recursos necesito para poder hacer la tesis? Por ejemplo, necesito una computadora, por decirlo de una manera, pues en ese sentido. Claro, usted podrá hacer su tesis si quiere a máquina de escribir, pues eso no hay ningún problema. Pues, no la va a hacer a mano, eso sí, no, en ningún lado le van a aceptar la tesis a mano. Pues, pero usted la puede hacer a máquina de escribir. Pues en los años 80 sí se hacían las tesis, pues ubiquémonos en los años 80, propiamente, empezar a hacer la tesis, usted cometía algún error, pues digamos, pues podía hacer un poco un corrector ahí y cambiar esos errores, pero cuando eran demasiados, pues no se los aceptaban. Esa hoja tenía que ir perfecta, propiamente. Ahora, pues nos hemos mal acostumbrado pues al uso del procesador de texto y pues en ese sentido, pues vemos que todo vaya en un orden, pues, pero por lo menos ahí manejamos ciertas reglas elementales de ortografía, ustedes por lo menos. Es que hay algunas tesis que cuando uno las ve, dice, qué valor para presentar esa ortografía, obviamente, Volcán con B alta, Guatemala en minúscula, propiamente. Claro, aquí en este sentido hay que tomar en cuenta, propiamente, cómo nosotros lo enfoquemos. Entonces hay que ver los recursos, esos recursos humanos, esos recursos técnicos, esos recursos propiamente financieros. Hay que invertir propiamente en la tesis. Yo les había puesto para la tarea propiamente pues una cantidad. Y lo que siempre me preguntan, licenciados, disculpe, ¿en cuánto nos puede salir una tesis? Mire, una tesis no es barata. Mínimo, yo voy a manejar una cantidad. Ahí dependerá ya de ustedes propiamente. Pero mínimo, una tesis me puede salir mínimo de 5 a 10, de 5 a 10 mil quetzales, propiamente. Depende de la capacidad financiera de ustedes, eso lo recalco. Por eso les decía que el asesor va a leer esto, pero el asesor no les va a decir, no, eso está mal. Por ejemplo, ustedes en el presupuesto ponen que ustedes van a gastar 5 mil quetzales, pues el asesor va a decir, bueno, está bien, usted la capacidad financiera que tiene, pues yo no le puedo decir que está mal o que busque más dinero, es la capacidad que usted tiene. Pero hay algunas personas que cuando hacen el presupuesto ponen ahí 400 quetzales. No, hombre, 400 quetzales no me sale la tesis propiamente. 400 horas para pagar el examen de graduación.
en ese sentido, en ese apartado, en ese sentido. El examen, tanto en las San Carlos o en las privadas, pues me van a cobrar ese examen de graduación, propiamente. En las San Carlos creo que anda en 250 o 300 exámenes. En las privadas, no sé, pues eso depende de cada universidad. Entonces, hay que ver propiamente la capacidad financiera que tengo. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el presupuesto. Y luego, pues el factor tiempo, lo que les decía. ¿Cuánto me voy a dedicar yo propiamente a hacer la tesis? ¿Cuánto le voy a dar propiamente de interés o de dedicación, de paciencia, de vocación a hacer la tesis? Repito, ya dependerá de ustedes, esto ya es personal, pues si le voy a dar 1 hora o 2 horas diarias, 1 hora o 2 horas a la semana, 1 hora o 2 horas a la quincena, o cuando tenga tiempo, pues eso ya es cosa de... Aquí ya viene propiamente una planificación personal, pues en ese sentido. Entonces, el marco administrativo propiamente se divide en cuatro apartados. Hay un quinto, pero después lo vamos a ver por qué no se incluye mucho en el marco administrativo. Para poder hacer el marco administrativo, obviamente necesito tener lo siguiente: hacer un cronograma, los recursos, el presupuesto, la bibliografía básica y anexos, propiamente. Eso es lo que va a ir dentro de este marco administrativo que usted está elaborando para hacer el anteproyecto. Repito, esto no aparece en el informe final. Después se los explico por qué, propiamente. Entonces vamos a iniciar propiamente con lo que son, en este caso, en la primera etapa, el cronograma. Nosotros vamos a definir cronograma como el lazo transcurrido entre un evento y otro, y que lo vamos a medir por unidades de tiempo, años, meses o semanas. La palabra cronograma proviene del griego crono, que significa tiempo, y grama, que significa mensaje escrito, propiamente en ese sentido. Nosotros vamos a transmitir a través de un mensaje, en este caso, el tiempo que nos va a llevar a hacer la tesis. Ojo, aquí sí estoy hablando del tiempo que nos va a llevar a hacer la tesis. No lo confundan con la delimitación, que es cuando vimos el marco conceptual. Allá en la delimitación temporal ponen el tiempo que les va a llevar a hacer la tesis, lo ponen en meses. Aquí se pone el tiempo que ustedes calculan que les va a llevar a hacer ese proceso, en este caso su trabajo de tesis. El cronograma se debe calcular en base al tiempo de cada una de las actividades que ustedes consideran necesarias para la elaboración de su proyecto. En este caso hay que adquirir algo: compromiso. Compromiso personal, propiamente, compromiso con el asesor y compromiso con poder finalizar cada una de las etapas. Porque habemos asesores que sí les pedimos en un tiempo determinado cada uno de los marcos anteriores, o les pedimos propiamente el preinforme o el informe, pero basta de un tiempo, los presionamos propiamente. Bueno, pero somos buenos asesores, pues en ese sentido. Ahora, cuando nos valen ustedes propiamente, pues ahí cuando usted tenga tiempo, le dicen algunos asesores: ahí, bueno, mi nombre es Juan Pérez, y ahí cuando usted tenga tiempo me viene a buscar, y si no, pues ahí lo veo en el examen final, propiamente. Entonces, para elaborar el cronograma de Gantt, pero para elaborar el cronograma propiamente, pues algunos utilizan la famosa gráfica de Gantt, propiamente, que es un cuadro de doble entrada propiamente, en donde en la columna vertical pues vamos a colocar las etapas y actividades, y en la columna horizontal pues vamos a fijar los periodos por días, por semanas o por meses propiamente. Ese es uno de los cronogramas propiamente, lo que la mayoría maneja propiamente a la hora de hacer su trabajo. Pero existen otros tipos de cronogramas que nos va a permitir de alguna forma poder cumplir propiamente algunas herramientas para poder hacerlo. Dentro del cronograma tenemos que tomar propiamente lo que es el proceso de optimización, o sea, cumplir cada una de las etapas del proceso propiamente, hacerlo simplificado. Ojo, en este sentido, el cronograma tiene que ser flexible. Es que hay algunos que sí lo ponen muy rígido. Algunos lo ponen por mes, por semana, lo ponen por día, por hora y por minutos. No, tampoco nos vayamos al extremo, pues en ese sentido. El cronograma tiene que ser flexible, tiene que ser simple, pues. También el cronograma nos va a servir para motivarnos propiamente, para que sea más productivo nuestro trabajo. Basándolo propiamente en la forma como lo vayamos a presentar, pues vamos a poder cumplir esos objetivos que estamos pretendiendo, más que todo esos objetivos específicos y los objetivos temporales. También en algún momento dentro del cronograma podremos hacer 2 o 3 actividades al mismo tiempo, pero eso va a ser propiamente de la programación que nosotros hagamos. Por ejemplo, dentro de las etapas del marco conceptual, primero tenemos que hacer antecedentes. Luego de hacer antecedentes, tengo que hacer el diagnóstico del problema. Luego del diagnóstico del problema ya puedo hacer la justificación. Pero al mismo tiempo puedo hacer planteamiento del problema y delimitación y objetivos. Hay algunas actividades que sí las puedo hacer al mismo tiempo.
pero en otras sí tengo que cumplir un debido proceso. No puedo hacer objetivos sin haber hecho antecedentes del problema. No puedo hacer delimitación sin haber hecho el diagnóstico del problema. O sea, hay que manejar un poco la lógica, pues, en ese sentido. Entonces, el cronograma lo que me va a proporcionar propiamente es una visión general del estado de cómo voy con las tareas o cómo voy a programar las tareas para que se pueda cumplir ese proceso. Y esto me va a permitir a mí tener un mejor orden propiamente para poder cumplir esas etapas. Existen propiamente en la elaboración de los cronogramas 3 procesos o 3 tipos de cronograma que los vamos a ver el día de hoy. Pues tenemos el cronograma tipo Gantt propiamente. En este caso, las tareas que nosotros vamos a distribuir se hacen en una forma basada al tiempo, en forma temporal. Mientras más larga es la tarea, más tiempo me va a llevar a hacerla, pues en ese sentido. Y más larga va a ser la barra propiamente. Esto más que todo, este tipo de cronograma es más que todo para una solución visual, donde voy a poder observar propiamente qué actividad es la que me va a llevar más tiempo y a qué actividad le voy a enfocar más el debido proceso. Pues, más que todo esto es para facilitar, en este caso, la realización de las tareas. Eso ya será decisión de ustedes. Pero tenemos también el cronograma tipo PERS. Aquí las prioridades se relacionan propiamente a las tareas, no a las fechas propiamente, sino que aquí tenemos que tomar en cuenta inicio y fin. Voy a iniciar una actividad y hasta que la termine paso a la siguiente fase, pues en ese sentido, o paso a la siguiente. Aquí propiamente la forma de la representación, en este caso PERL, que significa Program Evaluation Review Techniques, o sea, técnicas de evaluación y revisión propiamente significa que lo voy a manejar en una forma ordenada y en una forma metódica. Para los que son de ingeniería, esto podría ser, o para aquellos que manejan un poco de programación, esto podría ser una especie como de algoritmos o programación, por decirlo de alguna manera. Tengo que cumplir o tengo que determinar ciertas actividades para poder hacer algo. No pongo fechas. Ojo, en el cronograma de PERS no se manejan fechas, se manejan propiamente al cumplir o al lograr alcanzar la realización de cada etapa o de cada proceso. Y luego tenemos el cronograma tipo hitos. Este tipo de cronogramas propiamente lo que se incluye es que para usted va a ser más fácil o más importante propiamente la agrupación de las fechas con las actividades. O sea, programa las dos cosas al mismo tiempo. O sea, le pone una fecha, ojo, aquí pone una fecha límite propiamente, pero se le llama hitos propiamente, le pone una fecha para poder culminar. Aquí volvemos a lo que decíamos aquí en el inicio de la clase propiamente, el compromiso. O sea, usted va a respetar esas fechas, en ese sentido. Claro, aquí hay que dejar un poco esa libertad, porque hay algunas actividades porque usted sabe que no dependen de usted, propiamente dependen de los aspectos administrativos o de los aspectos burocráticos de mi facultad o de mi universidad, pues en ese sentido. Pero usted tiene que manejar ese compromiso de respetar esas actividades que son de usted, propiamente. Usted va a poner, bueno, para la realización del marco conceptual, pues lo voy a poner en 3 meses, por ejemplo. Entonces pone, por ejemplo, de alguna manera, siempre flexible, pues en ese sentido, digamos, mayo, junio y julio del año 2023. Si usted no logra cumplir en menos de esos 3 meses, pues puede avanzar, o sea, eso no hay ningún problema, pero poniéndose la fecha. O a veces los asesores les pedimos ese tipo de cronograma. Bueno, compañero, le doy 2 meses para hacer el marco conceptual, o compañero tiene 3 meses para hacer el marco conceptual. Y si usted en los 3 meses no tiene, ahí el problema ya de usted, propiamente en ese sentido. O sea, ahí vamos con una presión. Es que a veces el guatemalteco le gusta más o trabaja mejor, por decirlo de una manera, en base a la presión, en ese sentido. Porque me están exigiendo, pues en ese sentido. Porque si me dan completa libertad, soy muy dejado en ese sentido. Entonces, es ahí donde viene ese tipo de cronograma. En este caso, yo para ustedes propiamente, aquí ya les di algunos tips propiamente. Esto ya dependerá del interés de usted, de la dedicación que usted tenga a la tesis. Por lo menos aquí yo le mencioné, hay otros cronogramas, pues hay como 6, 7 tipos de cronogramas, pero aquí yo le mencioné 3. Entonces usted de alguna forma diga, bueno, para hacer que mi tesis sea distinta, para que mi tesis sea completamente una tesis fuera de lo normal, pues de alguna manera, pues y quiero sobresalir propiamente, pero usted va a decir, bueno, voy a manejar un tipo de PERS o un tipo de hitos. Pero si usted quiere manejar el tipo de Gantt, pues hágalo, eso ya es decisión suya propiamente. Aquí no tiene mucho, repito, no tiene participación el asesor. El asesor me va a ver, propiamente. Es lo que quiere ver en la calendarización, propiamente. Eso es lo que él quiere ver.
y que se respeten esas fechas o que se respeten esas actividades según el cronograma. Por lo menos aquí ya les causé en ustedes algún tipo de interés propiamente. Estoy cumpliendo el objetivo que se persigue en este caso en el curso, que es ser un pequeño granito de arena en su vida académica para que ustedes pues presenten una buena tesis. Pero eso ya es de ustedes, es decisión de ustedes. Yo aquí solo les di algunos puntos. Entonces ya dependerá de usted si empieza a averiguar o empieza a investigar qué tipo de cronograma es el PERM o el tipo de cronograma ITOS, o al mismo GAN, por decirlo de alguna manera. Esto, repito, nos los tuvieron o nos los enseñaron propiamente en los cursos de técnicas de investigación. Bueno, es cierto, no pasó, pues, pero esto es lo que tendría que enseñar. O esto es lo que nos enseñaron en los cursos de inducción. Yo sé que no pasó, pues, pero eso es lo que se maneja, pues, en ese sentido. Bueno, entonces ahí tenemos ya el cronograma. Vámonos a la segunda etapa, los recursos. Los recursos son todos los elementos propiamente que yo voy a necesitar para que la investigación, o en este caso la tesis, se pueda cumplir. En este caso, los recursos propiamente se dividen en tres: recursos humanos, recursos técnicos y recursos financieros o recursos económicos propiamente. Es todo lo que yo necesito, ojo, para que pueda hacer la tesis. Y aquí tengo que detallar, repito la palabra clave, detallar. Mientras más detallado vayan mis recursos, más fácil va a ser la realización de mi tesis. Entonces, en este caso, vamos a empezar primero con los recursos humanos. Los recursos humanos propiamente son donde yo voy a enumerar a todas las personas que van a participar propiamente en la realización de la investigación, en este caso en la realización de la tesis. Para poder hacer la tesis yo necesito a 5 personas, ojo, o 5 grupos de personas para poder hacerla, no que me la hagan propiamente. Vamos a ver cuáles son esas 5 personas que yo necesito para poder hacer la tesis, que eso lo tengo que detallar yo en los recursos humanos. Primera persona, asesor. Necesito un asesor para hacer la tesis. Aquí usted en el marco administrativo tiene que poner el perfil de su asesor. ¿Por qué usted escogió a ese profesional para que lo asesore propiamente? Ojo, no es poner el currículum de esta persona, no. Es poner las características o describirlo a él profesionalmente. ¿Por qué nosotros escogimos a él o a ella, al licenciado o a la licenciada, al maestro o maestra, al doctor o a la doctora, para que nos asesore en la tesis? O sea, lo vamos a describir a él profesionalmente. Ahí vamos a, en una hoja, en 2 hojas, usted va a describir propiamente las características que usted tomó en cuenta para escoger al asesor. Ahora, si el asesor me lo nombraron propiamente, porque en algunas universidades pasa eso, propiamente, pues cuando me nombran al asesor, yo tengo que ver las características de él como profesional. Lo tengo que describir profesionalmente. Tengo que ver si realmente él tiene las características o no que se necesitan para hacer mi tesis. No es que suceda esto, pues, pero digamos, es como que usted contratara al asesor, pues, le va a pedir ciertos requisitos. No ese es el término, pues, correcto, pero para que vayamos entendiendo. Entonces, es la primera persona, asesor. Segunda persona que yo necesito para poder hacer la tesis es el encargado de metodología. En este caso también tengo que hacer la descripción del encargado de metodología, ver cuáles son las características profesionales que él tiene propiamente. En este caso, como, ojo, es la persona que menos conozco. Yo conozco más al asesor porque voy a tener mayor comunicación con el asesor. El encargado de metodología solo lo voy a ver allá en la presentación del punto de tesis, cuando le lleve ya mi anteproyecto terminado, y si mucho unas 2 o 3 veces posteriores. No hay mucha comunicación con el encargado de metodología, pero debo de conocerlo, debo de saber cómo es su forma de trabajo propiamente. Y aquí plantearlo profesionalmente. Tercero, este ya es más que todo un grupo. Damos un grupo para trabajar la tesis. El grupo de estudio. ¿Se recuerdan? Ustedes lo pusieron allá en la delimitación poblacional, por las personas que usted va a trabajar. Y la describió y la profundizó en el marco teórico. ¿Se recuerda cuando usted hizo los antecedentes? Ahí nos describió al grupo propiamente. Aquí solo vuelvo a mencionar, bueno, el grupo, alumnos de primero y de segundo básico, o maestros de la escuela El Patito Feliz, o personal administrativo o personal operativo del departamento tal, de la empresa tal. Aquí solo los tiene que mencionar. La descripción ya está en el marco teórico.
Si la persona que vaya a leer su marco administrativo quiere conocer ese grupo, pues entonces que se vaya al marco teórico y allá va a estar toda la información o las características de ese grupo. Aquí solo mencione por qué usted va a trabajar con esas personas. Pues. Ese es el tercer grupo. Tanto en este caso, las personas a las cuales usted va a trabajar en la tesis o va a trabajar con la tesis propiamente. Cuarto, este es opcional. Este si quiere usted lo escoge, si no, no. El cuarto son colaboradores que usted necesite para apoyo de la tesis. En este caso podría ser amigos, familiares, su hijo, su esposa, su esposo, su papá o alguien pues, que le ayude propiamente a la realización de la tesis. Por ejemplo, necesita que alguien, se recuerda cuando lo vimos en el marco teórico, alguien que les lea aspectos de presentación y de estilo, ortografía propiamente en el marco teórico. O cuando vimos la semana pasada, cuando ustedes van a realizar su marco metodológico, pues alguien que les apoye propiamente, por ejemplo, cuando van a tener algún tipo de entrevista, que esta persona pues filme, pues en ese sentido. O alguna persona que les ayude propiamente a pasar las encuestas, o cuando están en una reunión de un grupo, pues que si ustedes van a hacer un focus group, van a hacer una mesa, o van a hacer una mesa redonda, un foro, un panel propiamente, pues estas personas le van a ayudar a organizar ese evento. Eso queda ya de decisión de usted. Si usted dice, no, yo la tesis la voy a hacer yo solo, pues es cosa de usted. Y por último, tenemos a la persona más importante. Si en esta no hay tesis, esta es la persona más importante de las 5. Usted, propiamente. Es la persona. Sin usted no hay tesis. Aquí usted tiene que hacer, ojo, no colocar su currículo. Descríbase a usted profesionalmente. ¿Por qué usted quiere hacer esa tesis? ¿Cuáles son las características como profesional para que usted haga eso? Ahora, ¿qué significa eso? Que ahora véndase usted como profesional. Allá en la justificación usted vendió la propuesta de la tesis. Ahora véndase usted. ¿Por qué usted tiene que ser ese abogado? ¿Por qué usted tiene que ser ese ingeniero, ese arquitecto, ese pedagogo? No sé la profesión que usted vaya a sacar. Véndase usted mismo. Véndase como profesional. Porque repito, esto es lo que van a ver en recursos humanos. Ahí está, lo ven en el video, en el currículum propiamente. Les van a pedir propiamente en su tesis propiamente y van a revisar esto. Y ahí es donde va a estar recursos humanos. Y cuando pida su marco administrativo, pues van a ir a esta parte de recursos humanos y van a ir a la descripción propiamente de ustedes. A ver, usted como persona, a ver qué características tenía para hacer su tesis, a ver cuál fue el perfil, porque eso es lo que las empresas quieren. Si usted le puso dedicación, amor, deseo de hacer la tesis, habla muy bien de usted. Pero si usted solo hizo la tesis solo por salir del paso, pues ya como profesional, pues como empresa, no nos llama la atención, pues en el sentido. Ese es el consejo que yo les puedo dar. Pónganle mucho interés a ese apartado de lo que sería la descripción de ustedes. Bueno, esa es la primera parte, recursos humanos. Vámonos ahora a recursos materiales. Los recursos materiales propiamente es donde vamos a desarrollar propiamente todos los aspectos que nosotros necesitamos para la realización de la tesis. En términos contables, pues esto sería el mobiliario y equipo, obviamente. Todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer la tesis. Computadoras, papel, lápices, lapiceros, tinta, conexión a internet, teléfonos, transporte, vestuario, todo lo que usted necesite para poder hacer la tesis en ese sentido. Ese es todo el aspecto de aspectos materiales propiamente, todos los recursos que usted necesita para hacer ese proceso. Aquí, ojo, podemos regresar, se recuerdan que yo se los he dicho a lo largo del curso, que en la tesis aplicamos todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida académica. Mucha gente cree que la tesis solo es lo que nos enseñaron en la universidad. No, aquí usted va a aplicar muchas cosas que aprendió en básico o en diversificado. Recuerda, aquí hay que manejar aspectos contables, ojo en este sentido, hay que sacar un inventario de todo lo que yo necesito para hacer la tesis. Por ejemplo, necesito una computadora, pues en ese sentido. Pero yo necesito una computadora lo más elemental, pues en ese sentido, que tenga un sistema operativo, que tenga conexión a internet y que tenga un procesador de texto. En este caso, háblese de Office. Office 2013, 2016, 2019, Office 365, Office 2023, pues en ese sentido. O cualquier otro Office. Hay Office libres propiamente que puedo utilizar, no solo el Office tradicional, pues en sentido. Pero necesito entonces que tenga Office, pues en sentido. Necesito un teléfono celular que tenga algún tipo de comunicación
o un smartphone, por decirlo de una manera, que me permita tener algún tipo de vinculación por internet, por decirlo de una manera, porque cuando haga alguna de las actividades propiamente, pues necesito conectarme, pues, en ese sentido. Claro, eso dependerá de la capacidad de usted, pues la capacidad que usted tenga. Ojo, no me vaya no se va a pedir, bueno, es cosa ya de usted, pues, pero no va a empezar a pedir que quiere una computadora para Game Boy, pues, para jugador profesional, pues, en ese sentido. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a poner una computadora de 15,000 quetzales para hacer la tesis? Pues, o sea, pues, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero es como decir de esta forma, pues me voy a comprar un Ferrari para solo dar una vuelta a la manzana. No tiene lógica, pues, en el sentido. Si me voy a comprar un Ferrari o un Lamborghini, por decirlo de una manera, pues lo voy a llevar a lugares donde lo pueda usar, pues, pero pasar una vuelta a la manzana, pues mejor me compro un Volkswagen, pues, en este caso, pues cómprese usted o ponga ahí dentro de sus recursos materiales que necesita una computadora, pues, o que usted tendrá que alquilar o prestar, ojo en este sentido. Eso ya dependerá de la capacidad que usted tenga, pues, en ese sentido, en ese apartado. Hojas, papel, en este sentido, cuando hacen muchos el cronograma, lo ponen de esta forma, pero cuando hacen muchos el presupuesto, propiamente lo ponen así. El presupuesto, 150 quetzales de papel, ¿sí? Pero 150 quetzales diarios, o semanales, o mensuales, o anuales. Ya, detállenlo propiamente, hagan aspectos de contabilidad. En este sentido ya manejamos un inventario, ahora hay que hacer un diario y hay que hacer un balance propiamente. Eso les va a servir a ustedes para poder hacer propiamente lo que sería ya el cuarto apartado, el tercer apartado, perdón, que es el financiamiento o el presupuesto. Mientras más detallado vayan los recursos, en este caso los recursos técnicos, más fácil me va a poder hacer el recurso financiero. El financiamiento propiamente es donde yo voy a contabilizar el dinero, donde voy a ver los costos para las diferentes necesidades operativas o metodológicas que vaya a llevar mi proyecto. Háblese de tesis, EPS, monografía o háblese de artículo científico propiamente. Aquí tengo que detallar, pormenorizar y programar todos los gastos propiamente. Para el financiamiento hay dos tipos. Está lo que se conoce como autofinanciamiento y financiamiento externo. Vamos con el primero, el autofinanciamiento. El autofinanciamiento es donde yo voy a indicar de dónde estoy sacando el dinero propiamente para hacer mi tesis. Recuérdense, la tesis es un documento público y ustedes tienen que presentar de dónde sacaron ese dinero. Ojo, aquí los de derecho podrían ayudarnos en ese sentido para evitar problemas de lavado de dinero, porque hay muchas personas que hacen las tesis para lavar dinero. Esa es otra historia. Pues, ese es un documento público y tenemos que indicar de dónde viene esa fuente de financiamiento que nosotros tenemos. En este caso, no es que usted ponga el estado de cuenta, no ponga su libreta de ahorro, no es eso. Pues, sencillamente usted indíquenos propiamente cómo obtuvo ese financiamiento, por ahorro, por crédito, en ese sentido. Ahora usted empezó a ahorrar, digamos, en este caso, en el quinto, sexto semestre, sabía que hacía que hacer una tesis y fue ahorrando propiamente, fue planificando, fue preveyendo, pues, o en este caso, usted le va a servir para eso, pues, en ese sentido. O el financiamiento cuando usted fue a la banca, por ejemplo, ahí en algunos bancos, pues le pueden dar algún tipo de crédito, o usted va con alguna persona en ese sentido y pues le va a pedir un préstamo para hacer la tesis. Pues, eso sería el autofinanciamiento. Pero hay el financiamiento externo. Es en este caso cuando personas o instituciones me apoyan para hacer la tesis, propiamente. Dice, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que alguien me patrocine la tesis. No tiene nada de malo. Me lo puede patrocinar mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, mis hijos, mi esposo, mi esposa, no sé quién sea, pues. O hay empresas del sector privado y empresas del sector público que patrocinan tesis. Eso no tiene nada de malo, pues, en ese sentido. Si yo estoy trabajando en una empresa y sé que en la empresa tal patrocinan a los colaboradores para hacer los trabajos de graduación, pues voy a averiguar los requisitos. Uno de los requisitos que nos piden en las empresas es lo siguiente. Le vamos a dar el dinero, pero usted tiene que entregarnos un presupuesto. Y este presupuesto tiene que venir aprobado por la universidad. En este caso, el presupuesto yo lo voy a entregar en el anteproyecto. Y cuando ya tengo la aprobación del anteproyecto, ya tengo la aprobación de ese presupuesto, ya lo puedo llevar a la empresa. Y en la empresa ya puedo ver, en este caso, llevárselo al departamento de contabilidad, el departamento de personal, o llevárselo a los dueños, o llevárselo a los gerentes, para que ellos me den un porcentaje. Ese porcentaje podría ser el 25, el 50 o el 100% del presupuesto que yo necesito.
muchas empresas financian las tesis de los tesistas, o EPS, o monografías o artículos típicos. Ojo, no están influenciando en el resultado. Es que también a la misma empresa, como parte del Departamento de Relaciones Públicas, hay que manejar también, mantener contento al colaborador. Y esa es una forma para que usted tenga identidad con la empresa propiamente. Pero hay instituciones que, como les digo, patrocinan. No tiene nada de malo. Como puede ser también personas particulares. Como repito, la tesis me la puede patrocinar mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, me la puede patrocinar mi novio, me la puede patrocinar mi esposo, mi esposa, mi abuelo, me la puede patrocinar si quieren la mami o el daddy sugar o el casero o el amante, pero alguien me la patrocina. Y eso es lo que yo debo de indicar ahí propiamente, de dónde viene ese dinero, en ese apartado. Porque también esto me va a servir de alguna forma para poder llevar un control. Pero también tengo que ver dentro del financiamiento lo que serían los pagos a corto o a largo plazo, más que todo si son en este caso, pues créditos, en ese sentido. Bueno, haciendo ya el financiamiento, pues ya puedo manejar lo que se conoce como el presupuesto de operaciones. El presupuesto de operaciones está basado en el detalle que yo use de los recursos. Hay unos recursos, yo puse que necesito una computadora. Entonces, aquí dentro del presupuesto yo voy a ponerle un límite de gastos y ingresos. Voy a manejar un balance propiamente. O sea, no me voy a gastar todo el dinero. Pues, entonces, yo pongo ya que necesito una computadora. Entonces, pongo dentro del presupuesto entre 1,500 a 2,000. Estoy viendo los gastos y ingresos propiamente. Estoy manejando ese balance. Ahora, si yo quiero ponerme que quiero comprar una computadora de 15,000 quetzales, pues sería el problema mío. Pues, en ese sentido. Pero debo de manejar siempre una cantidad determinada para poder calcular los ingresos, gastos y manejar la diferencia, porque esto me va a permitir poder hacer ese balance. Ojo en este sentido. Ojo, si una empresa me va a patrocinar la tesis, ojo, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando yo le entregue propiamente el estado de cuentas a esta empresa, tengo que entregarle o tengo que llevar un reporte financiero, un reporte contable. En este caso, pues llevar facturas. En este caso ahora, las facturas electrónicas, porque es que las facturas de papel ya no se usan, pues en ese sentido, o recibos o vamos. Porque recuerden que también dentro de las empresas hay contabilidad y ellos también ya tienen programado propiamente dentro del presupuesto de la empresa, pues darle ese dinero al EPCista o al tesista o a la persona que vaya a hacer ese tipo de proceso de trabajo, pues, en ese sentido. Pero debo entregarle un reporte financiero. Recuerden, no me están regalando el dinero, ojo, no me lo están regalando, ni tampoco me lo están prestando, pues, ellos lo que quieren ver es que yo me gaste el dinero eficientemente, en ese sentido, entonces, a través de los reportes. Al igual que si me lo pidió mi mamá o mi papá o cualquier persona que me haya dado el dinero, también me va a pedir un reporte financiero. Y aunque fuera dinero mío, ojo, aunque fuera dinero mío, yo también debo llevar un reporte financiero para ver en qué me gasté propiamente. Pero no se olviden, propiamente dentro del presupuesto, manejar lo que son gastos imprevistos. Se acostumbra en términos administrativos, propiamente, manejar un 10% de previsión en ese sentido. Entonces, ¿qué significa? Que yo pude haber pedido 10,000 quetzales para hacer mi tesis, pero no voy a trabajar sobre 10,000, voy a trabajar sobre 9,000. Estos 1,000 propiamente que tengo ahí es por si hubiera algún impedimento o hubiera algún tipo de emergencia. Y vamos a ver más adelante qué emergencia se nos podría presentar a la hora de hacer la tesis. Pero debo de manejar esto. Pero ojo, en las empresas, ojo, en las empresas quieren que usted se gaste todo el dinero. No me vaya a venir usted en una empresa, le dieron 10,000 y usted vaya a entregar 1,000 de regreso. Porque ahí va a decir, ¿por qué le sobró dinero? Entonces usted no planificó bien. O sea, no puede haber, en este caso, superávits, en ese sentido, en ese apartado. Si a usted le dieron 10, gástese los 10 y lleve el control financiero. Entregue el balance. ¿Se acuerdan cuando se vio eso en contabilidad? Me tiene que cuadrar en ese sentido. Me dieron 10, pues me gasto 10 en ese sentido. En ese apartado, tampoco, ojo, no vaya a poner diferenciaciones, pues en ese sentido, o déficits en ese sentido. No vaya a estar cada mes pidiendo 10,000, pues, porque la empresa solo una vez le van a... ¿Se recuerdan lo que dijimos en el marco administrativo? Hay actividades que solo una vez se hacen, pues en este caso la empresa solo una vez le va a dar el dinero. Usted no puede llegar cada 2 meses, mire, ya me gasté los 10,000, deme otros 10,000.
no le están regalando el dinero. Como también usted, ya sea su papá o su mamá o la persona que le esté patrocinando, no le va a dar todo el tiempo el dinero que usted quiera, pues le van a dar en base al presupuesto que se está presentando, pues en ese sentido. Pero no se olvide de manejar ese 10% de gastos imprevistos. Y eso de alguna forma me va a permitir a ver los tipos de gastos. Los tipos de gastos dentro de todo presupuesto es propiamente donde yo voy a llevar la contabilidad, propiamente. Y esos tipos de gastos se dividen de dos formas: costos directos y costos indirectos. Los costos o gastos directos son propiamente aquellos gastos que yo sé que tengo que hacer, pero ya tengo programado cuánto voy a gastar. En este caso, por ejemplo, tengo que comprar una computadora, pero tengo un presupuesto entre 1,500 a 2,000, en ese sentido, en ese apartado. Si yo quiero, como repito, si quiero, me dieron 10 y me compro una computadora de 10, pero entonces yo no sé cómo voy a hacer lo demás de la tesis. Otros gastos directos, y es ahí donde se vuelve propiamente cara la tesis, es lo siguiente, que a algunos se les olvida, y a algunos cuando me mandaron la tarea se les olvidó eso propiamente. Cuando vayan a la imprenta, cuando usted ya tiene autorización, ya les dieron el visto bueno, ya les aprobaron el informe final, en este caso en su facultad propiamente, en algunas unidades académicas les van a pedir una cantidad de libros. El informe final es el librito que usted ve en las bibliotecas. Ese libro que usted ve, ese es el informe final. En algunas unidades académicas, pues piden 25, 50 o 100. Eso dependerá de cada unidad académica. Eso es lo que hace cargo la tesis propiamente. Porque usted cuando va a la imprenta, en la imprenta le van a cobrar por la cantidad de páginas propiamente. Voy a poner una cantidad, solo por poner una cantidad. Pongamos que su tesis tiene 150 páginas. Entonces, en la imprenta le van a decir, mire, nosotros por una tesis a blanco y negro, o negro propiamente, le vamos a cubrir 4,000. Eso es lo más caro en una tesis, propiamente. El pago de la imprenta, propiamente, en mandar a hacer esos libros, propiamente. Ese es el informe final, dependiendo de la cantidad de libros que nos solicite o la cantidad de libros que usted le pida. Por lógica, usemos un poquito el raciocinio, pues, cosa ya de usted, pues, pero las tesis no se acostumbran a hacer a colores. Porque si voy a hacer una tesis, la puede hacer, pues eso nadie le está diciendo que no, pues, pero si hago una tesis a color, pues por lógica, los costos van a aumentar, pues en el tío. Y es aquí donde viene un consejo para la graficación. Las gráficas, cuando usted las vaya a hacer, hágalas en blanco y negro. ¿Para qué las voy a hacer a color? De todos modos, en la imprenta le van a sacar fotocopia y la fotocopia va a salir blanco y negro. Entonces, ¿para qué le voy a poner color propiamente en ese sentido? Ahora, si usted la quiere poner a color y le dice al de la imprenta que las gráficas las quiere a color, eso ya es onda suya. Eso ya usted tiene que hacer ese pago extra. Pero más que todo, blanco y negro se acostumbra. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Ojo, hay que pagar el examen de graduación, lo que les decía anteriormente. Pues, en la universidad, pues en la San Carlos, el examen de graduación da en 300 exámenes, 250 o 300. Hay un error de algunos tesistas, y esto va para todos. Y lo vi en algunos de los trabajos que me mandaban. Ojo, jamás, pero de los jamases, de los jamases, de los jamases, se le paga al asesor. El estudiante no le paga al asesor. Ser asesor es ad honorem, propiamente. La universidad le va a pagar al asesor propiamente por el proceso de ser asesor, porque hay algunos asesores que son contratados pues, para ser asesores, pero es la universidad la que le paga a ese asesor. Hay contratos pues, propiamente. O en algunos, cuando usted lo hace en forma de honorem, a usted a través de esos 250 que está pagando del examen de graduación, pues ahí va propiamente el pago al asesor, al encargado de metodología y las famosas dietas pues, que se le da propiamente para hacer el examen. O sea, en este caso, pues a cada persona por hacer un examen de graduación, pues nos dan 50 quetzales, pues, dependiendo de la universidad, pues en este. Pero en el presupuesto no se le paga, el estudiante no le paga al asesor, porque se da mala interpretación. O sea, pongamos, es que también usemos un poquito la lógica. ¿Cuánto le va a poder pagar al asesor? Pues pongamos que yo le pongo 5,000 quetzales. Entonces estoy esperando que el asesor me apruebe a puro tubo la tesis, porque estoy pagando 5,000. No, no es esa la cosa. Sencillamente, él me está guiando, él me está supervisando, él me está orientando. Por eso es que la universidad la que le paga al asesor. En los presupuestos de tesis no se pone pago del asesor. Y eso incluye las privadas. No se le paga al asesor propiamente, en ese sentido. Ninguna universidad permite que el estudiante le pague al asesor. Bueno, oficialmente,
por decirlo de una manera, oficialmente. Ahora, si usted le quiere pagar bajo el agua, esa es otra cosa. Pues como tampoco pues, se van a hacer pagos en especie, pues, en ese sentido. Eso no está permitido. Pues. Entonces, esos son los costos directos. Los costos que usted sabe que tiene que hacer, ya tiene programado. Por eso le sirvió hacer los recursos. Por eso le sirvió hacer propiamente el inventario, para ver qué gastos usted tiene programados. Pero también están los costos indirectos. Son aquellos costos o gastos que yo sé que tengo que hacer, pero no sé cuánto me va a salir. Los tengo programados propiamente. De alguna forma los tengo estandarizados propiamente. Por ejemplo, si yo voy a hacer mi tesis, por ejemplo, soy de la capital, y voy a hacer mi tesis a Patsunchimaltenango, pues tendré que evaluar, o me voy de la capital a Papsún todos los días, o me quedo a vivir allá en Papsún durante el tiempo que vaya a hacer la tesis. Esto se aplica mucho para los CPS, pero también se hace para la tesis. Recuérdense, el proceso de la tesis necesito hacer ese trabajo de campo, ojo en ese sentido, no todo es teórico. Bueno, dependiendo cuáles sean sus técnicas o instrumentos. Entonces, en este caso, pues, tengo que tomar en cuenta si me voy a quedar en el lugar o si voy a estar haciendo el proceso de traslado. En este caso sería el transporte. Si voy a pagar bus urbano o bus extraurbano, o si, en este caso mi automóvil, pero en este caso tengo que tomar en cuenta la depreciación del vehículo, tengo que tomar en cuenta el combustible, pues en este caso, digamos, yo puedo tener programado que voy a hacer 5 visitas y dentro de mi presupuesto pues tengo 300 quetzales propiamente para hacer las 5 visitas. Pero recuerde que los productos derivados del petróleo tienen lo que es oferta y demanda, suben o bajan de precios. Por ejemplo, tenía programado que para ir a ese lugar me voy a gastar 50 quetzales, por ejemplo. Voy a poner una cantidad, solo para poner una cantidad, 2 galones, por decirlo de una manera, para irme a ese municipio. Pero resulta que en esa semana, pues aumentó la gasolina, propiamente, aumentó el diésel o la gasolina súper, propiamente, o regular. Entonces ya no voy a poder comprar 2 galones. Entonces yo solo galón y medio. Pero entonces en este caso ya es donde empiezo a manejar los gastos indirectos o la previsión, ese 10%, ¿se recuerdan? Para cualquier situación. O en algún momento, hasta yo me puedo enfermar. Ojo, en este sentido, más vale prevenir. O uno de sus colaboradores, alguna enfermedad gastrointestinal, alguna enfermedad respiratoria, propiamente, me dio gripe, me dio tos, neumonía, o me dio COVID, por decirlo de una manera. Tarde o temprano a todos nos va a dar, o nos dio, o nos va a dar COVID, pues en ese sentido. Es decir, yo tengo que curarme, pues no voy a andar yo irresponsablemente con COVID ahí en la calle, pues es decir, tampoco le voy a decir a mi colaborador, a mi hijo o a la persona que me está ayudando, ahí vos, ¿cómo te curas? Pues, o sea, él me está ayudando, pues él está siendo colaborador. Entonces debo tomar en cuenta esa situación. En algunos de los colaboradores, ojo, esto ya dependerá propiamente de la persona, pues usted tendrá que darle un salario propiamente a esta persona. Claro, esta persona podrá decir, mamá, yo soy tu hijo, yo soy tu esposo, yo soy tu esposa, o yo soy tu amigo. No, nada que ver. Pues usted por lo menos, por cortesía, por educación, le va a decir a él o a ella, mira, te voy a dar algo en forma simbólica. Entonces esta persona, no, hombre, no te preocupes, eso gastarlo en otras partes, en otros rubros de la tesis. Pero usted ya le dijo, pues usted dice, bueno, gracias, pues esto me va a servir para otra cosa, pues en ese sentido. Pero por cortesía usted lo va a decir, pues. El aspecto del agua, de la luz, por ejemplo, si usted se va a ir a quedar a un municipio y va a pagar un apartamento, va a pagar un cuarto, pues hay que tomar en cuenta. Usted tiene programado que va a pagar, digamos, 800 quetzales, por ejemplo, por un mes. Digamos que su tesis llevara un mes, pues en ese sentido. Usted dice 800. O usted podrá decir, no, yo me podría quedar a la casa de mi tío, a la casa de mis abuelos. Es cierto, pero el famoso refrán dice, el muerto y el arrimado al tercer día ya apesta, pues, por educación, pues hay que darle algo a ellos, pues en ese sentido. Si ellos me dicen, no te preocupes, pero también tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, el teléfono. ¿Se recuerdan? Lo vimos la semana pasada. El bendito asesor nos dijo lo siguiente. Quiero que me haga un Facebook Live usted. Está bien, licenciado. Quiero ver cómo hace el Facebook Live en el proceso de las encuestas o las entrevistas o el proceso de la mesa redonda o el foco group, dependiendo de las técnicas o instrumentos que usted va a manejar. Pues viene usted y pues tiene su teléfono, tiene que hacer una recarga, hacer un gasto que no tenía previsto propiamente, pues ahí está el 10% para gastos imprevistos. O a veces la mensajería. Aquí es donde algunos malos asesores hacen esto. Y como nunca me han pedido un informe, ojo, nunca me han pedido nada,
Entonces vienen algunos asesores, me dicen, bueno, compañero, ya llevamos 6, 7 meses que usted empezó a hacer la tesis, por favor, me manda un informe de cómo va. Licenciado, ¿se lo puedo mandar por correo? No, me lo tiene que imprimir y me lo tiene que venir a dejar aquí, a mi oficina. Imagínense que usted está trabajando su tesis o su EPS o cualquier tipo de trabajo académico en Escuintla. Licenciado, puedo mandar a otra persona porque estoy haciendo el trabajo y no puedo llegar ese día que usted tiene programado. Va, está bien, pues mándeme otra persona. Entonces tengo que mandar a alguien de Escuintla para el SEGMA, del SEGMA para la universidad o a la oficina del licenciado propiamente. Luego que el licenciado me reciba el trabajo de la oficina para el SEGMA y del SEGMA para el Escuintla. O sea, esos son gastos imprevistos, pues, en ese sentido, que tengo que tomar en cuenta propiamente. Y cualquier otro gasto que se me vaya surgiendo en algún momento. ¿Se recuerdan? Lo vimos al inicio de la clase, pues vi todos los aspectos administrativos de mi facultad, vi los aspectos de mi universidad. Imagínense, propiamente, tengo perdido el título, tengo perdido la fotostática, pues, y me lo están pidiendo en la universidad para poder graduarme, pues ahí es un gasto imprevisto, ojo en ese sentido. Para eso les di los tips al inicio de la clase. Entonces, esos son los costos directos y los costos indirectos. Tengo que cuadrar, ojo, repito, pedí 10, balance 0, me tiene que cuadrar en ese sentido. Ya dependerá de aspectos ya propios, pues en ese sentido. Si hubiera algún tipo de gasto que no he tomado en cuenta y tendría que agregarlo, pues eso ya será complementación, pues, pero tendré que ver de dónde saco, en este caso, ese tipo de dinero, pues probablemente. Por ejemplo, había pedido 10, pero a la hora de hacer el trabajo, pues no me dio esa situación, pues no voy a entregar un déficit. Pues, entonces ahí estoy hablando mal de mí, pues me tiene que cuadrar, pues en ese sentido. Entonces esos son lo que es propiamente los aspectos del presupuesto. Vámonos ahora a la bibliografía, como el cuarto elemento dentro del marco administrativo. Aquí es la bibliografía básica, ojo, la bibliografía básica que estoy utilizando para hacer el anteproyecto. Recuérdense, estoy en la fase de anteproyecto. En la fase del anteproyecto tengo el marco conceptual, el marco teórico, el marco metodológico y ahorita el marco administrativo. Entonces ahí voy a poner la bibliografía básica, más que todo la bibliografía que utilicé tanto para hacer los antecedentes del problema como para hacer el marco teórico. Eso ya dependerá de usted propiamente, ya dependerá de cómo usted lo presente. Y yo no le voy a enseñar a hacer bibliografía porque usted ya lo sabe propiamente. Pero la bibliografía se divide en 5 secciones, propiamente. Primero, tenemos que hacer la referencia de las fuentes primarias, en este caso, libros. Ahí voy a poner en orden alfabético, propiamente, apellido, autor y el título del libro. ¿Se acuerdan cuando vimos la referencia, vimos el tema de las referencias bibliográficas, propiamente? Entonces, usted va a colocar toda la información de la bibliografía, en ese sentido. Esa es la fuente de los libros. La segunda fuente sería, en este caso, fuentes hemerográficas. Si utilicé tesis, EPS, tesinas, monografías, artículos científicos, ETS o cualquier tipo de revistas, periódicos o cualquier tipo de trabajo propiamente para el desarrollo de mi anteproyecto. La tercera son las fuentes, en este caso, fuentes electrónicas. Las páginas de internet propiamente, o direcciones electrónicas. ¿Se recuerdan? Con el uso de los dominios, es lo que vimos hace 15 días propiamente, manejar esos dominios especializados o esos metabuscadores. Eso ya dependerá de usted. Tercero. Cuarto, muy poco lo maneja, pero eso es un consejo que les puedo dar propiamente, es el uso propiamente, en este caso, de fuentes secundarias. En este caso, si utilicé algún tipo de entrevista, no las entrevistas propiamente o que voy a hacer en el trabajo de campo, sino que yo consulté con personas, en este caso con profesionales, tanto de mi unidad académica o profesionales de otras unidades académicas o de otras universidades, para que me aconsejaran propiamente cómo hacer la tesis. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos en la sesión número 2, consultar con especialistas que me orienten, con especialistas que me recomienden cómo hacer la tesis. Y por último, están las leyes. Eso va para todos, en este sentido. Pero voy a hacer un poquito a los de derecho. Ahorita los voy a hacer un poco a lo de derecho. Ahorita voy a explicar a los demás. Después regreso con derecho. No importa que yo sea de psicología, yo sea de medicina, sea de veterinaria, sea de ingeniería, sea de arquitectura. Esto lo vimos allá en el marco teórico. Tengo que indicar la fuente legal de donde estoy haciendo mi tesis. En este caso, la ley
el tratado o el código que yo estoy utilizando propiamente o que voy a utilizar para hacer la tesis. Si mi trabajo de tesis es el código, en este caso, el código de la niñez, pues pongo ahí el acuerdo gubernativo, en este caso, digamos, Código de la Niñez de la República de Guatemala, acuerdo gubernativo 17-85 del Congreso de la República. Tengo que poner la información detallada propiamente y utilizar, en este caso, las secciones, los artículos y las epígrafes propiamente. Aquí ahora regreso con los de derecho propiamente. Es lógico que si soy de derecho y estoy haciendo un trabajo de leyes, pues tengo que hacer la citación de las leyes. Pues en este caso, manejar, en este caso, la citación a través de la pirámide de Kelsen, propiamente, para ver ese aspecto de tratados internacionales, leyes constitucionales, leyes ordinarias y todo eso que se maneja en esa ley de Kelsen, pues, que los de derecho la conocen. Pues, entonces, tengo que manejar ese apartado que se está indicando ahí propiamente. Eso es lo que yo debo poner. Bueno, ahí ya tengo propiamente terminado ya mi anteproyecto. Repito, para hacer el anteproyecto tengo que tener los siguientes apartados o secciones. Sección 1, marco conceptual. Sección 2, marco teórico. Sección 3, marco metodológico. Sección 4, marco administrativo. Y la quinta, que es la bibliografía. Entonces aquí ya tengo mi anteproyecto, ya terminado. Mi asesor ha venido trabajando conmigo. Entonces, mi asesor, aquel asesor que se la faja conmigo propiamente, ya no tiene necesidad de leer todo porque ha venido trabajando conmigo. Entonces viene él y me va a dar un dictamen. Con este dictamen, yo me acerco a mi unidad académica y se lo entrego al encargado de metodología. El encargado de metodología va a leer. No va a leer todo el anteproyecto. Más que todo lo que quiere ver es esa sección 3, el marco metodológico. Y ahí me podrá hacer algún tipo de observaciones. Entonces me va a decir, mire, aquí le hace falta esto, o mire, está aprobado. Entonces, cuando ya tengo el visto bueno de mi asesor, que es el punto número 2, y el punto, en este caso, el punto de vista del encargado de metodología, ya puedo empezar a hacer el trabajo de campo, o ya puedo empezar a hacer la tesis, hasta que ya tenga el visto bueno. Estoy haciendo el anteproyecto, recuerden, el anteproyecto es una guía, es una hoja de ruta propiamente para poder hacer la tesis. Bueno, ese es cuando el asesor me ha venido ayudando, me ha venido supervisando. Pero se recuerdan allá en la primera sesión o cuando vimos el marco teórico, propiamente, que uno quería que el asesor nos ayudara. Y él nos decía, yo no quiero nada por partes. A mí me entrega todo terminado. Está bien, licenciado. Pues ahora ya lo terminamos. Ya tengo terminado el anteproyecto. Ahora vengo y se lo entrego. Dice bien, pues. Ahora tengo que esperar a que el bendito señor o la bendita señora se ponga a leer ese anteproyecto. ¿Por qué no lo fue leyendo paso por paso conmigo? Aquí se complica la cosa, pues. Habrán asesores que se van a tardar una semana, un mes, un semestre, o hasta cuando se le dé la bendita gracia a ellos, pues. Entonces, licenciado, ¿cómo va con mi anteproyecto? Es que no he tenido tiempo, compañera. Está bien, dice uno así. O sea, ahí se vuelve lo burocrático, lo tedioso, pues, de algunos asesores. ¿Por qué no lo trabajan a la par del estudiante? Pues, no, pero ellos quieren ya todo terminado, pues, de una manera. Ahí es donde se vuelve lo burocrático y tedioso. Y eso incluye las privadas y las ANCAR. Pues, entonces, dice bien, entonces viene esta persona y nos dice, mire, hay que hacerle tales correcciones, hay que hacerle tales apartados. Entonces viene uno, recibe ese anteproyecto, le tiene que hacer esas correcciones, nuevamente presentárselo a él y esperar a ver cuánto tiempo se va a tardar en leer esas correcciones, en confrontar el trabajo original al trabajo segundo que le estoy entregando, para que después él ya me pueda dar el visto bueno y luego ya pueda ir a mi unidad académica y llevárselo al encargado de metodología. Vean todo ese aspecto burocrático, todo ese aspecto administrativo, que a veces el asesor lo hace propiamente. Bueno, cuando son aquellos asesores, porque por lo menos dices que lo leen, porque se recuerda que hablábamos de algunos asesores que solo lo firman. No te compliques, vos tráeme el anteproyecto aquí te lo firmo. Ese tipo de asesor no me sirve. O aquellos asesores, ojo, es que sí se van a encontrar con algunos que son así. Hay asesores, ojo, esa es la privada de San Carlos, aunque no lo crean, hay asesores que no saben cómo asesorar al estudiante. Mire, licenciado, ¿ahora qué tengo que hacer? No sé usted, ya ni me recuerdo.
Pucha, entonces, ¿cómo hizo la tesis propiamente? ¿Cómo hizo su tesis él? La persona, en este caso, el encargado de asesorar, me tiene que decir, mire, compañero, yo lo tengo que aprobar su anteproyecto, ya con el visto bueno y el dictamen que yo le doy propiamente, abocarse a la unidad académica, llevarse al encargado de metodología, que le dé el visto bueno, y entonces ya empezar a hacer el trabajo de campo y todo lo que usted, las técnicas e instrumentos, planteó, pues en ese sentido. Bueno, eso depende propiamente del asesor en este. Bueno, ahora vienen los anexos. Esto algunos no los ponen dentro del marco administrativo, pero otros sí los ponemos propiamente. Los anexos es todo el material que yo necesito o que yo necesito para hacer la tesis. Dice, todo lo que yo necesito para hacer la tesis. Recuerden que estoy hablando del anteproyecto. Dentro de los anexos yo necesito, por ejemplo, croquis, mapas, necesito el organigrama, necesito propiamente material, propiamente o datos estadísticos, o fotos, o necesito ilustraciones, para que las personas que vayan a leer mi anteproyecto entiendan que lo estoy manejando, propiamente. Entonces, eso es complementario al anteproyecto. Eso ya dependerá propiamente si usted lo presenta o no. Dice, pues, aquí ya tengo terminado el anteproyecto. Pero yo se los dije al inicio y lo vuelvo a repetir ahorita. En el anteproyecto va el marco administrativo. En el informe final no va. En el informe final de la tesis solo aparece lo siguiente. Capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y si quiere yo le pongo capítulo 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Esa ya es mi tesis. Eso ya yo le puedo poner los capítulos que quiera. Pero lo mínimo que me piden son 4. Capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Y capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Entonces alguno me va a decir, sí, licenciado, ¿y dónde está el marco administrativo? El marco administrativo no aparece en el informe final, pero aparece dentro de los anexos del informe. En el informe final también va a llevar anexos. Y en los anexos voy a poner todo el material que yo utilicé para hacer la tesis. Y uno de los elementos que yo utilicé para hacer la tesis es el anteproyecto. Pero lo voy a poner en anexos en el informe final. Y en el anteproyecto va el marco administrativo. No sé si me entienden ahora. O sea, el marco administrativo solo aparece en el anteproyecto. En el informe final no va, pero va dentro del apartado de anexos. Y en el apartado de anexos, como repito, dentro del informe final, fotografías, mapas, croquis, y va al anteproyecto. Eso lo vamos a ver allá en la última clase. Todas las partes que lleva ya propiamente el informe final. Y una de las partes del informe final son anexos. Y en anexos va el anteproyecto. Y en el anteproyecto, pues va propiamente lo que es en este caso propiamente el marco administrativo. Entonces, recapitulando. El marco administrativo, propiamente, es donde voy a poner toda la planificación de todo el proyecto, donde voy a ordenar sistemáticamente todas las tareas que yo necesito para poder cumplir, propiamente en este caso, el objetivo, que es en este caso la tesis o EPS o monografía o artículo científico, propiamente. La planificación, o en este caso, el marco administrativo, es donde yo voy a poder saber presentar qué es lo que voy a ejecutar, cómo lo voy a monitorear, o cómo lo voy a evaluar, o cómo voy a llevar un control propiamente, y cómo voy a poder culminar o cerrar el proceso, en este caso, del proyecto. En ese sentido. El marco administrativo propiamente cumple la función de aplicar o cumple la función de detallar o cumple la función propiamente de informar, en este caso, al estudiante o informar a los lectores propiamente cómo yo organicé propiamente o cómo voy a organizar la tesis en ese sentido. Propiamente. Repito, este es uno de los marcos que los van a ver en las empresas a la hora del proceso de contratación. A ver cómo usted organizó. Si usted organizó muy bien su tesis, habla muy bien de usted, porque usted le puso interés, dedicación, paciencia, propiamente vocación a su tesis. Entonces eso da a entender que usted cuando está trabajando en una empresa pública o privada, le va a poner ese mismo interés o dedicación a trabajos ajenos. Pero si usted hizo su marco administrativo en una o 2 hojas propiamente y solo lo hizo por salir del paso propiamente, eso da a entender que usted
no es un buen profesional, que no tiene ese perfil porque ni siquiera le puso el mismo interés a su tesis, propiamente, o no le puso ese gran interés al trabajo que usted está haciendo. Entonces, ¿cómo nos va a poder colaborar usted dentro de una empresa cuando usted ni siquiera pudo organizar propiamente su tesis? Eso ya será propiamente aspectos, en este caso, aspectos personales o aspectos ya particulares. Aquí yo les di ciertos tips o les di ciertas indicaciones, ya dependerá propiamente de usted manejar esos apartados. Esto le puede ayudar propiamente a hacer una buena tesis o manejar bien ese apartado. Bueno, ¿alguna pregunta? Solo permítame un momentito mientras regreso a la sala con ustedes, en este sentido. Permítame un momentito. ¿Alguna duda? En este momento vi que algunos estaban escribiendo por el chat. Solo permítame un momentito, solo en lo que me salgo de aquí. Bueno, vamos a ver, ahorita estoy a través del canal de YouTube, entonces ahorita voy a regresar a la sala con ustedes para poder ver sus dudas. Entonces, ya sea que algunos me pregunten por el chat o les cedo el uso del micrófono para poder aclarar todas sus dudas que ustedes tengan al respecto. Vi que algunos me escribieron, vamos a ver qué me pusieron en el chat. No, ya, Melis, como le dije, no es la Mariano la que hace ese proceso de pedir el cierre de pensum en un año, no es esa, es otra universidad privada. Es necesario cruzar, bueno, en este caso yo sí, pues si usted es de la San Carlos, pues sí, hay que sacarlo en Calusac. También nos podrían dar, usted podría sacarlo en el IGA o en otros centros de aprendizaje de idiomas, pero la certificación se la va a dar Calusac. En este caso tendría que usted abocarse a Calusac para que le den esa certificación del examen propiamente o del idioma para que usted lo presente. En la Universidad Carlos es el dictamen de Calusac. Si usted lo sacó en otra academia, pues ahí le van a hacer un proceso de evaluación. Pues, en ese sentido. Pero los que somos de la San Carlos, pues sacamos todo en Calusac. Al igual que los de las privadas, pues tendrían que averiguar. Yo soy de privada y pues saqué un idioma en Calusac, pues, me hagan una certificación y con eso pues ya dependerá de mi universidad si me la acepta o no, pues en ese sentido. Bueno, aquí estaba viendo lo de Luding, por favor, ahí les pusieron, gracias a Luding, propiamente les pusieron el proceso de evaluación, propiamente. Algunos, si por favor, si pudieran, aquí les pido la colaboración de ustedes, es un cuestionario de Google Form, propiamente, para hacer el proceso de evaluación como ha estado el curso, pues en ese sentido. Ahí ustedes le hacen enlace al clip, propiamente, y ahí les va a aparecer un cuestionario, no hay necesidad de poner nombre, propiamente eso lo vimos la semana pasada, pero para aquellos que no hayan contestado el cuestionario, pues ahí está propiamente, para que eso me llegue a mí como un proceso de autoevaluación y poder mejorar, en este caso, el curso para años posteriores. Pues si Dios quiere, pues que continuemos con estos cursos, pues en el estilo. Entonces ahí para aquellos, si alguno ya lo contestó, no es necesario volver a hacerlo, pero aquellos que no lo hayan hecho, pues los invito a que lo hagan pues en ese proceso. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Jacqueline. Licenciado, y eso que menciona usted que uno tiene que informar presupuesto, de dónde va a costear su tesis, ¿ese es en todas las universidades, licenciado? Pues sí, ¿no? Es que mire, el presupuesto es personal. El presupuesto ya es personal. Es decisión de cómo usted lo vaya a plantear. Se acostumbra a poner dentro del presupuesto, como les repito, como puede que la tesis es un documento público, pues que usted indique de dónde vienen esas fuentes de financiamiento, ya sea auto o financiamiento externo, eso ya va a depender. Si usted quiere lo pone, si no, no, eso es decisión suya, Jacqueline, en ese sentido. La universidad, como repito, aquí el encargado de metodología o el asesor, pues no van a... no le van a decir que ese financiamiento está bien o está malo, sencillamente ellos lo van a ver. Claro, repito, aquí más que todo en función del asesor. El asesor sí le va a decir, mire, Jacqueline, disculpe, ese presupuesto que usted tiene 400 que sale, nada que ver. Sí le va a decir, mire, una tesis no se gasta 400. Repito, más o menos no es por asustarlos, pero es entre 5 a 10. No, tampoco me vaya a poner en el presupuesto que usted va a hacer para estar la tesis 100,000. 100,000 que sale, no, ahí se me está yendo al extremo, pues en ese sentido. Repito, un promedio es entre 5 a 10, poniendo la cara 15, pero ya mucho 15, ya mucho realmente es 15. Está entre 5 a 10, propiamente, el gasto. Eso es lo que hace caro, repito, más que todo lo de imprenta, pues en ese sentido, en ese apartado. Pero respondiendo a la pregunta de Jacqueline, esto es decisión suya.
Recuerde que el presupuesto es personal en ese sentido. Ay, gracias, licenciada, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que ustedes quieran plantear? Pregunte, para eso estamos en este curso. Esto les va a ayudar a hacer una mejor tesis, pues en ese sentido. Yossi Chávez. Sí, licenciado, buenas tardes o buenas noches. Fíjese que a mí me surge una duda respecto al encargado de metodología. ¿A quién podemos asignar o nombrar o es la universidad, específicamente la facultad la que se encarga de eso? Es la facultad. En la facultad, el encargado de metodología es aquel que le aprueba el punto de tesis, aquel que le va a estar revisando propiamente o la aprobación del anteproyecto para poder hacer ese trabajo. Eso lo nombra la facultad o está nombrado por la facultad. En algunas unidades académicas se le conoce como la unidad de tesis, propiamente. En algunos se le llama encargado de metodología, en otras unidad de tesis, propiamente. No es lo mismo que asesor, esa parte. Muy bien, licenciado, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, mientras alguien pregunta, o alguien se anima, o alguien escribe, voy a repetir la información. Bueno, no la di al inicio de la clase, propiamente, pero la voy a repetir. Por favor, muy pocos han hecho el examen parcial y muy pocos han hecho el examen final. Recuérdense que tienen hasta el 6 de mayo. No se confíen. Muy pocos lo han hecho. Es cierto que algunos esperaron hasta que se les diera esta clase, pues, propiamente. Pero háganlo propiamente. Hagan ustedes su cronograma y hagan ustedes su presupuesto. Recuérdense que yo les estoy dando una cantidad de 10,000 quetzales. Quiero cuadrado, quiero balance, en ese sentido, entregado profesionalmente. Pues. Es cierto, como alguno me puso ahí en el examen, ojalá que mi asesor así me hubiera pedido todo, pues, pero en este caso, este es un curso propiamente. Le va a servir, ya dependerá de usted si lo aplica o no, ya en su tesis. Aquí solo le estamos enseñando a elaborar la tesis, pues, en ese sentido. Entonces, no se confíen, tienen hasta el 6 de mayo, por favor, no lo van a estar haciendo el mismo 6 de mayo, propiamente a las 23 horas con 58 minutos. Eso les va a llevar tiempo. Y el cronograma lo pueden presentar ustedes en diagrama de Gantt o hitos o PERS o cualquier otro estilo. Hay 7 estilos para hacer cronogramas. Propiamente, eso ya dependerá de cómo usted. Creo que la mayoría lo van a hacer tipo diagrama de Gantt, pues en ese sentido. Bueno, ¿algo más que ustedes quieran repetir o algo que ustedes quieran preguntar? Estoy dispuesto, cedo el uso del micrófono. Yo siento que todo está claro, licenciado. Le agradecemos por el tiempo que se toma, por la dedicación al curso y por estar ahí siempre dispuesto a aclarar nuestras dudas, a que podamos nosotros pues exteriorizar lo que pensamos, ¿verdad? Le agradezco mucho por todo eso, licenciado. Vaya, Kellen, gracias por su comentario. La otra semana vamos a estar viendo cómo se hace propiamente la presentación e interpretación de resultados. En este caso, eso sería dentro de la tesis, propiamente ya el informe final, el capítulo 4, propiamente. Presentación e interpretación de resultados. Eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana, propiamente. Cómo se presentan las gráficas, cómo se presenta propiamente ese capítulo. Propiamente que usted necesita presentar los datos que obtuvo a través de su trabajo de campo en base a las técnicas o instrumentos que usted pues manejó o va a manejar propiamente en su marco metodológico. Eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana, propiamente. Eso es el apartado para dentro de 8 días. Lo que es el capítulo 4, que sería la presentación e interpretación de resultados. Repito, eso no aparece en el anteproyecto. Aquí estamos terminando el anteproyecto, o protocolo, o diseño de tesis, propiamente. Y ahorita, en las próximas 3 reuniones que nos hacen falta, ya nos invocaremos propiamente a la presentación del resultado final. Nos vamos a ver eso es lo que vamos a tener la otra semana. Dentro de 15 vamos a ver el tema de la piratería y dentro de 22, que es cuando terminamos el curso, pues vamos a estar viendo cómo se presenta el informe final de tesis. En ese sentido. Entonces, eso es lo que tenemos programado para las próximas 3 reuniones, que son las que nos hace falta. Con esto estamos en la sesión número 8 y nos faltan 3 clases para poder terminar este curso. Entonces, repito, por favor, no dejen de hacer su examen parcial, su examen final, aquellos que tienen acceso a la plataforma de Wedi para poder optar al diploma, pues en ese sentido. Entonces, si no hay mayores dudas, pues doy por finalizada primero la grabación del día de hoy
y doy por finalizada la sesión número 8 con fecha 25 de marzo del año 2023 y nos estamos viendo el próximo martes, siempre a la misma hora, a las 5 de la tarde. Éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes. Vaya, Elena, gracias. Para cada uno de ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Jacqueline.